Y bueno, irnos un poco, sé que el grupo está en 20 y algo, si no me equivoco, se irán incorporando las demás personas y vamos nosotros ya a ir comenzando. Lo que sí me gustaría es, si fuera posible, para podernos ver las cámaras y después las caras y después la apagan, pero sería bueno si pudieran encender la cámara para conocerles. Me dicen en qué área tenemos Sabrina, Peregrina, hola, Mélida, Umeira, tenemos a Lorena, a Romualdo. Me dicen, me gustaría verles un momento y saber en qué área trabajan, qué hacen. Cuéntenme un poquito, a ver quiénes somos los que estamos acá. Ok, buenas noches. Mi nombre es Sabrina Trejos. Yo soy médico especialista en neumología. Trabajo pues la parte pública y privada. Y bueno, sí, también me dedico a la parte docente, sobre todo con internos y residentes. Y bueno, tengo un tema personal en la parte de administración de salud que sí, a veces uno empírico comienza, pero es necesario tener pues el conocimiento. Y por esa razón, y otras par de cosas más, pues hemos entrado aquí al curso. Genial, Sabrina, bienvenida. Sí, de eso se trata y estas cosas que buscamos siempre aprender y todo, meternos en todos estos temas gerenciales cuando estamos en áreas de liderazgo es fundamental y es un acto de responsabilidad. Cuando estamos liderando y que es importantísimo conocer cada vez más de qué cosas podemos hacer para que nuestra gestión sea realmente productiva. A ver, ¿quiénes más tenemos por acá? Estamos tímidos hoy. Hola, Peregrina, no te escucho. Tardes. Ahora sí. Peregrina, trabajo en el área administrativa con oftalmología. Genial. Bienvenida, Peregrina. ¿Qué más tenemos por acá? Hola, mi nombre es Lorena, yo soy oftalmóloga, igual que la doctora Sabrina, trabajo pública, privada y también empíricamente ejerzo cargo administrativo. Ok, Lorena, un placer. Interesante cuando dicen empíricamente, ¿no? A ver, cuando nos toca y están ustedes buscando cada vez mayor información, así que excelente. Lorena, vas manejando, por favor, solo escucha, no veas la pantalla. En otros diplomados hemos tenido participaciones en las que, bueno, el tiempo que tengo es de pronto estoy en el carro, pero siempre les digo que no me pongan nervioso, escuchen nada más y apaguen pantalla para no estar viendo el teléfono. Este, bienvenida Lorena, Sabrina, Peregrina, a ver, ¿quién más tenemos por acá? Con su permiso, doctor, la doctora Mélida se encuentra de turno, pero ella es subdirectora de hospital y nos escribe en el chat que ha estado en el campo docente. Es médico, Ok, pues se encuentra actualmente laborando en turno, o sea, en la guardia del hospital. ok, ok, bien, bien, Mélida, feliz guardia. Que esto es un trabajo, cuando yo hacía guardia, había cosas, bueno, en mi época no había ni podcast, creo yo, que se usaban, pero de pronto había cosas que eran interesantísimas, estar siempre al día, estar siempre conectados y esto es parte de lo que es compromiso, ¿no? Estamos trabajando, pero estamos también acá, estamos presentes en las cosas que queremos aprender. De turno, ya te estoy leyendo, Melida no había leído el chat. De turno, su directora, ok, genial, genial. Bienvenida. Y a ver, tenemos a Romualdo. No te escucho. Tienes apagado el audio. Ok. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo soy médico general, soy saludista, soy docente y bueno, actualmente laboro en el Ministerio de Salud a nivel nacional. Soy jefe del Departamento de Organización y Desarrollo, que es un departamento de una dirección nacional como es la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Excelente, Romualdo, bienvenido. ¿Estás en dónde? ¿Panamá?
Sí, sí, en Panamá, Panamá, Panamá. Ok, sí, creo que los demás también estaban en Panamá. Siendo online, sí, siempre pregunto de dónde estamos. Genial, Romualdo. Igual, ve con cuidado y solo escucha, no veas la pantalla, se va a manejar. Sí, correcto. A ver, quién es más? A ver qué tenemos. ¿Qué nos faltan? Tenemos el iPhone de Stephanie, tenemos Meira por acá. Eh, creo que son quienes nos Carmen faltaban. Requena, Carmen. Carmen Requena, acabo de entrar, es que también venía manejando en un diluvio. Vengo todavía. Wow, con cuidado, poco a poco, bienvenida. Carmen, tranquila. Jonathan, bienvenido. Tenemos a Stephanie por aquí con el iPhone. Este, Buenas noches. buenas noches, no te Eh, escuchamos más. Stephanie, adelante, buenas noches. O no sé, Jonathan, si gustas presentarte, o Stephanie, no te escuchamos. Buenas Jonathan escribió noches. acá. Bueno, yo me dedico, trabajo actualmente en una clínica dermatológica como supervisora financiera. Por eso me había llamado bastante la atención tomar este diplomado. Genial, genial, Stephanie, un placer, bienvenida. Jonathan escribió por ahí. Debes estar ocupado. Ujú, Jonathan, buenas noches, le adelanto, no sé si Jonathan puede conectar y encender su cámara, pero Jonathan es estudiante de medicina. Y Ok. él es Genial, genial. Bienvenido, Jonathan. Bueno, vamos comenzando para honrar los tiempos y se van incorporando poco a poco los demás. El tema corresponde acá, hay algunos temas que me corresponden, de hecho vamos a trabajar con la segunda hora, voy a estar dándoles yo la parte de conflicto y vamos a estar acá a ver si ya vemos si se ven las láminas, ¿cierto? Sí, perfecto. Ok, cuando hablamos de el mundo VUCA, porque estamos hablando de liderar, ¿sabes? En estos entornos VUCA que hoy en día ahora se habla mucho de todas estas, todo le ponemos siglas y que no es más, VUCA significa ambientes volubles, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. De hecho, la mayoría de las áreas médicas de salud, las áreas de emergencia, las personas que trabajan en el área de defensa civil o bomberos, rescate, socorro, sus entornos naturales son estos. Los entornos naturales son entornos volátiles, son entornos de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Sin embargo, esto todo ya a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel incluso estudiantil, estamos viviendo momentos como este porque con todo el avance que se está haciendo a ritmo de vértigo con respecto a la tecnología, con respecto a la inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo y los cambios que se están dando que nos exigen adaptarnos cada vez a tiempos, adaptarnos muy rápido para no quedarnos de pronto totalmente fuera de lo que está sucediendo. Entendiendo, ojo, que es tanta la información que estamos nosotros en el mundo, se está produciendo continuamente, y tanta la data que se está manejando en el mundo, que se dice hoy en día que la persona que está más actualizada tiene por lo menos 5 días de atraso. Es decir, es complicado, es complejo, nosotros podemos tener que estar al día todo el tiempo. No es una cosa que pueda ser realmente tan sencilla. Hay gente que quiere saberlo todo, esto no sabemos que no es real. Y obviamente estamos en un mundo muy volátil porque todo va cambiando. Los protocolos, por ejemplo, en el área de salud, lo vivimos con la pandemia que nos vino a enseñar mucho. Las cosas cómo van cambiando, lo que se hacía y lo que se investigó y todo lo que se hizo con las vacunas. Ahora hay nuevas investigaciones que dicen que no debieran vacunarse. En aquel momento la OMS hizo una serie de protocolos. Hoy en día dicen que la OMS no debería haber hecho esos protocolos. Sí, continuamente estamos en un proceso de cambio y eso genera, el cambio genera incertidumbre. Siempre, todo lo desconocido da miedo.
Entonces generamos el que, bueno, ¿qué será lo próximo que va a suceder? ¿De qué manera vamos nosotros a responder? ¿Cuál sería la próxima emergencia? ¿Cambio de protocolo o cambio de sistema o cambio de formas de hacer las cosas que siempre nos generan un poco esa ansiedad? Y la incertidumbre está muy llena de ansiedad. Y ansiedad es exceso de futuro. Entonces hay que tener cuidado porque también a veces nos ponemos a vivir en tiempos en los que no hemos llegado. Y ahí entramos en la complejidad, porque estos cambios continuos, sin tener el tiempo suficiente de hacer adaptación y el no saber qué va a seguir sucediendo, no saber qué viene después de este cambio, entonces obviamente nos genera un momento de mucha ambigüedad, se hace un momento complejo, mucha gente se paraliza, el estrés nos come, bueno, de hecho el próximo tema después de este es el burnout, el estrés nos come y prácticamente nos quema. Y si no tenemos nosotros las acciones de prevención, si nosotros no estamos dentro de este mundo en el que podamos empezar a manejar términos y acciones, cosas que podamos realmente, estrategias que nos puedan ayudar a movernos en esta volatilidad que vivimos, en esta incertidumbre, en esta complejidad, en esta ambigüedad, pues vamos a sufrir mucho. Y ojo, estamos hablando de que en este momento el caos es la norma. Vivir en el caos es parte de lo que nos toca, sobre todo a nivel de salud, nos pasa mucho. Independientemente del área de la especialización, nos pasa mucho. Y una cosa importante, generalmente estamos entre el control, el orden, hay mucha gente que tiene esos temas y de muchos sistemas de trabajo, etcétera, que requieren orden, que necesitamos tener una serie de procesos, de protocolos, y entramos en caos. Generalmente estamos entre uno y otro. Primero, no podemos vivir en continuo orden porque el orden exagerado de hecho genera caos. Porque las exageradas reglas, los exagerados controles van a generar siempre de alguna manera, empiezan a llevar al caos. Y el caos, cuando empieza también a permanecer mucho tiempo, tiende a llevarnos al orden, porque en algún momento la gente en caos tiene que organizarse, en un momento que hay un punto de quiebre, que o me organizo o busco ayuda, cualquiera de las dos. Y esto conlleva, aquí hay un espacio, que es donde sucede entre lo que es el VUCA, ahorita vamos a ver, hubo una evolución ya del VUCA, ahí tenemos la I porque en español sería VICA. Hay un espacio entre el caos y el orden, que es el espacio donde necesitamos aprender a vivir. Los que estamos en el área de liderazgo y en el área de salud más que todo, que es una de las áreas también volátiles, que es el espacio caórdico. Ahí tenemos que aprender a vivir. Y quien aprende a vivir en el espacio caórdico, entre el caos y el orden, eso significa, entro al caos sin mucho problema, puedo entrar al caos, sé lo que es el caos, lo he vivido, sé navegar en el caos y regreso al orden. Y entonces me meto en el caos, regreso al orden y ahí vamos, entra al caos, entra al orden, pero me muevo entre los dos espacios. Ese espacio caótico me permite a mí navegar entre el orden y el caos y cuando lo hago con menos resistencia y cuando lo hago casi ya con un espacio, como un espacio conocido, cuando el espacio caótico se convierte en la zona de confort. Mire, usted se adueña del patio. Usted como líder sabe manejar y sabe gerenciar y va a saber resolver problemas mucho más rápido que otras personas. Es parte de lo que significa desarrollar una serie de habilidades que nos permitan darnos el permiso de crear una serie de conductas, formas de pensar, etcétera, que nos van a dar la posibilidad de tener resultados y dar resultados diferentes. Aquí estoy leyendo a Jonathan, que está en el metro, que no puede hablar ahora. Tranquilo, Jonathan. Venga con cuidado. Chiriqui, Carmen, Chiriqui, cuéntame. Humeria, administradora de una tienda de insumos médicos y ontológicos, genial. Voy a estar pendiente cada cierto tiempo de los chats para no quedarme en el aire con ustedes. Esto conlleva algo importante. Dentro de lo que significa, a ver si nos vamos acá, dentro de lo que significa lo que podemos hacer en estos estados complejos, que son volátiles continuamente, que son de incertidumbre, que son ambiguos, porque pues, volvemos de nuevo, ¿qué es lo que podemos hacer en ciertas situaciones? Tenemos a veces decisiones. Hay una cosa importante, antes de llegar acá, hay una cosa importante. Otto Scharmer, quien es autor de, ahorita se los voy a colocar en el chat, que es autor de un libro que se llama Liderando desde los posibles futuros emergentes. Él plantea precisamente que frente a una situación siempre hay opciones y se abre un abanico de opciones.
En estas opciones, nosotros necesitamos empezar a definir, bueno, ¿cuál va a ser la que yo voy a tomar? ¿Cuál va a ser la decisión que voy a tomar? Una vez que yo tomo una decisión, todas esas opciones desaparecen y se abren nuevas opciones. Hay de nuevo, un nuevo flujo de opciones. Y cuando yo voy y tomo otra decisión en base a esas opciones, desaparecen y así se van abriendo otras. Es una ramificación continua de opciones que en la medida que ya yo conozco los diferentes escenarios, yo puedo entonces adelantarme, es donde desarrollamos la visión, de que tengo claro cuáles son mis posibles futuros emergentes, las posibles opciones en cada uno de los escenarios y ya tengo una idea de cuáles decisiones tomar en cada uno de los escenarios. Desarrollar esa habilidad es precisamente surfear todo este entorno complicado, complejo que estamos hablando. Me monto arriba del entorno, paso por encima del entorno. Puedo crearme esa ola en la que yo puedo navegar allí, puedo surfearme el problema, el caos, ¿ok? Y sin ningún temor puedo trabajar entre el orden y el caos sabiendo que ya tengo una idea de dónde voy. Esa visión, que es liderar desde los posibles futuros emergentes, es tener claro todos los escenarios. De hecho, si hablamos de los peores escenarios, cuando se trata de tomar decisiones en momentos de crisis, ¿cuál sería el peor escenario? Ok, una vez que yo tengo identificado mis peores escenarios, si yo me siento a generar de una vez las estrategias para cuando estos sucedan y ya tengo una idea de cómo o mitigarlos y disminuirlos de peores a malos escenarios o de eliminarlos como peores escenarios, ya no tengo peores escenarios, ya no existen peores escenarios. Si nosotros pensamos cuál sería nuestro peor escenario, yo de pronto en talleres, en coaching grupal, hemos hecho el trabajo, por ejemplo, y se los puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es tu peor escenario en este momento? ¿Cuál es el peor escenario que tienen en su vida en este momento? ¿Cuál pudiera ser? Lo van colocando allí en el chat que vamos a desarrollar una idea con eso. ¿Cuál sería el peor escenario que ustedes tendrían en este momento en su vida que pudiera suceder? ¿Cuál es ese peor escenario posible que ustedes tienen en su vida? Perdón, ajá, aquí empezamos a... La muerte, ok, incapacidad severa. A ver qué más nos dan por allí, gracias Toribio. A ver qué otra enfermedad incapacitante. Generalmente, fíjense, siempre estamos apuntando a eso, a que quedemos incapacitados. Vayan colocando allí cuáles son sus peores escenarios, que ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Qué cosas hacemos frente a estos escenarios? Hay unas ideas allí de acción muy puntuales y unos conceptos. Yo no leo exactamente todo esto lo van a tener ustedes en la plataforma, por lo que pueden ir y leer ya con calma. Yo agarro cosas muy puntuales de lo que escribí y de las cosas que recopilé. Y esto, en estos entornos, son complicados, siempre son complicados. La idea es que manejemos reuniones breves, que mucha información agota, ¿ok? Que establecer, ser equipo ágil significa que en tiempos cortos podemos hacer soluciones que no necesitamos. Hay gente que se reúne 1 hora, 2 horas, que hablan de lo mismo una y otra vez y se repiten las cosas y echan cuentos y entonces conversan y más de uno está, ¿sabes? Me tengo que ir, tengo que hacer cosas, incluso como líderes, nosotros no podemos quedarnos a escuchar historias y cuentos durante 2 horas en una reunión. Las reuniones deben ser breves. Las reuniones efectivas, de hecho, a nivel corporativo son 5 minutos, 10 máximo. Si son de crisis, son 15, de crisis, de manejo de crisis, 15 minutos. Estamos hablando de que mientras más precisos somos, mientras podemos limpiar, eso se aprende con oratoria, mientras podemos limpiar todo aquello que no hace falta decir y nos vamos al grano, nos vamos a lo importante, a la información, como dice acá, relevante, lo prioritario, entonces podemos nosotros ser más efectivos. Todos salen claros de la reunión, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y por supuesto no perdemos tiempo tampoco en preguntar, ¿y qué era lo que se dijo? ¿Y cómo fue eso? Y pásame el resumen. ¿Y quién tiene la minuta? A ver, necesitamos ser en eso muy proceso, muy claro. Hay algo que a mí me gustó mucho, creo que fue el año pasado. Estaba con una persona que me invita a una reunión en una empresa y estaban con un diseño de un call center de emergencias.
Y entonces salgo de la reunión, una reunión interesante, una reunión conociendo a algunas personas, ideas, intercambiando ideas. Yo me voy, termina la reunión, me fui bien. No pasaron 15 minutos cuando recibo un mensaje al WhatsApp con la minuta de lo conversado. Es decir, la persona colocó la fecha, de qué se habló, los puntos, quién dijo qué, así como que bien especificado, bien puntual. Me pareció interesante que yo después le digo, oye, qué interesante esto que hiciste, porque a mí no me había pasado que yo salgo a una reunión y me llega al WhatsApp la minuta de forma inmediata. Me dice, yo tengo la costumbre de que al salir de una reunión, tomo nota de lo puntual, los 5, 6 puntos, 3 puntos, 8 puntos, de lo que se dijo y lo envío por WhatsApp a quienes estuvieron en la reunión. No se nos olvida, cada quien tiene la información y eso es uso de la tecnología. Eso es ser ágiles en el uso de la tecnología. Eso es empezar a pensar fuera de la caja. Es un poco como la inteligencia colaborativa. Nosotros la usamos todo el tiempo. Cuando colocas en tu estado de WhatsApp, ¿quién tiene a alguien que repare bien microondas? Y te aparecen 10, 20 contactos que te escriben, yo a mí me en tal lado, yo no sé, alguien no sé quién, y te paso el contacto que esta persona es buenísima. Y en eso es inteligencia colaborativa. Coloca un problema donde hay un grupo de cerebros que van a pensar para solucionar el problema y van a lanzar las ideas de vuelta. Este tipo de usos es en base a tecnología. Nosotros no lo teníamos hace una serie de años atrás. Este tipo de tecnología que se ha ido sofisticando cada vez más y ahora tú puedes programarla y puedes hacerla que te conozca y puedes llevarla a que te haga soluciones a la medida, con la inteligencia artificial, uno de sus usos. Entonces, pues cambian las cosas frente a lo que significa qué podemos hacer en ambientes como esto, porque ser efectivos en una reunión, hacer minutas, mandarlas, que todo el mundo tenga la información en tiempo real es muy útil. Lo segundo, en este caso, vamos allí, enfermedad incapacitante, cáncer con pobre pronóstico, tener diagnóstico, existir tratamiento y que no se le dé al paciente y que muera por eso. Este es un terrible escenario. Confrontar una enfermedad, bien, genial. Tenemos en la segunda, es manejar transparencia, porque en la incertidumbre siempre hay mucho vacío de data, de información. ¿Okay? El vacío de información genera angustia, ansiedad. Esto puede generar la incertidumbre, todo lo desconocido da miedo, como les decía. Y esto genera muchas veces que la gente se hace muy prudente para tomar decisiones o hacer cosas. Entonces, primero, no nos las vamos a saber todas. Segundo, hay que ser honesto y decir, mira, no tengo muy claro cómo es esto, pero vamos a averiguarlo juntos mientras tanto, pero esto es lo que vamos a hacer en este momento. Incluso podemos nosotros preguntarle a la gente qué opciones tienen ustedes, qué otras cosas ven ustedes que tal vez no estamos viendo para solucionar esta situación. Incluir al equipo de trabajo es importantísimo. Les empodera, les hace sentir pertenencia, son parte, son tomados en cuenta. La gente cuando se siente tomada en cuenta es muy productiva, la gente siente que siente más pertenencia a el espacio donde está trabajando, al equipo con el que está trabajando. Así que esto es interesantísimo, establecer muy claramente la información, decir, esto no lo sé, pero vamos a averiguarlo, o delegar, esto encárgate de averiguarlo, yo todavía no lo tengo claro, voy a seguir investigando, pero encárgate de esto y nos das la información, y ustedes y yo y podemos, es decir, ser muy honestos, porque no nos la sabemos todas. Y una de las cosas que daña a los equipos de trabajo, pasa mucho en salud, ustedes me corrigen si de pronto no es tan real lo que estoy diciendo, lo he visto yo, no sé si pasa en todo el mundo, pero los egos acaban con los equipos de trabajo. Los egos destruyen relaciones humanas. Hay que tener con esto cuidado, porque no nos las sabemos todas, imposible sabernoslas todas. Para eso están los equipos de trabajo, porque donde están mis debilidades está la fortaleza del otro. Yo de pronto no soy muy bueno en números, pero la otra persona sí. Entonces que apoye con el tema de números. Y así cada uno tiene una serie de fortalezas que podemos aprovechar en los equipos de trabajo. Obviamente, en términos de complejidad, hagamos prioridades. Establezcamos qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las 2, 3 cosas que necesitamos resolver de primero? Cuando nosotros tenemos prioridades y ejecutamos las soluciones en base a lo que estamos priorizando, es maravilloso. Porque no nos distraemos, ¿ok?
no nos dispersamos dentro de las situaciones que podamos estar viviendo cuando se trata de solucionar problemas, cuando se trata de tomar decisiones, cuando se trata de liderar equipos. Obviamente nos dispersamos a veces en cosas que no son necesarias resolverlas en este momento. Y a veces hacemos retrabajo, trabajamos de más, cosa que también es peligroso y hay que tener cuidado. Porque no sé si les ha pasado, conozcan personas que tienen que tomar una decisión y entonces tienen que armar en la pizarra el árbol de problemas, pero lo tienen que hacer con colores, entonces tienen que ir a buscar marcadores de colores para que podamos distinguir lo rojo de lo malo, que es lo azul, sería lo bueno, lo verde, la acción. Se pueden tomar una hora diseñando algo para tomar decisiones, ¿no? No hace falta que se dé el dibujo en una servilleta, con un bolígrafo podemos hacerlo. Y vamos entonces a establecer, esto es lo que vamos a hacer. Porque hay personas que se quedan en detalles que no hacen falta realmente ejercerlos en el momento. La resiliencia, por supuesto, es una de las cosas que más podemos desarrollar y que creo que a nivel de salud, todos los que estamos en salud, hemos desarrollado. La resiliencia, de hecho, es casi una materia obligada, experiencial más que teórica, en los estudios de medicina. Eso, bueno, creo que ustedes me dirán si es así o no, pero todos los que hemos estado en el área de salud, los que estudiamos medicina, estamos en ese tema. De hecho, Jonathan, que estás estudiando, estoy seguro que ya resiliencia debes tener. No sé en qué año estás, por ahí lo colocas luego. Pero la resiliencia la desarrollamos, porque o la desarrollamos, si no, no sobrevivimos. Y la ambigüedad puede ser, como dice acá, paralizante. Entonces, necesitamos establecer, primero, tener la seguridad que podemos lograr las cosas, tener la seguridad de ver, ahí el síndrome del impostor nos echa mucha broma, que nosotros podemos ver hacia atrás lo que hemos logrado. Fíjate lo que hemos logrado, lo que yo he hecho, estoy acá, lo que hemos llegado hasta acá y todo lo que se pudiera todavía hacer. Entonces, esto conlleva a, vamos a crear espacios donde podamos nosotros tomar decisiones y ver qué sucede. Aprender, experimentar. Mucha gente dice que tener cuidado con el ensayo y el error. Es súper útil. La cultura del error, lamentablemente, en Latinoamérica pasa mucho que es castigado. El error es castigadísimo y es terrible y no se puede uno equivocar. En salud, menos. Esto hay que verlo porque no es así. Una de las áreas de mayor sabiduría está en los errores. La idea es equivocarnos rápido para corregir rumbo rápido, pero podemos hacer pequeñas pruebas y ver qué funciona y qué no. Sin poner en riesgo, por supuesto, ninguna situación específica. Pero proponer las ideas, como dice acá, vamos a buscar formas de hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que no ha funcionado para no seguirlo haciendo? ¿Y qué pudiéramos estar haciendo que funciona? Que lo que funciona lo vamos a repetir, lo vamos a continuar. Porque castigamos, bueno, aquí está, castigamos el fracaso. El error es importante dejar que suceda y cuando suceda, en vez de perseguir a la persona que se equivocó, vamos a formar a la persona que se equivocó. Vamos a darle la oportunidad que crezca y aprenda. Hay equivocaciones, pues obviamente hay errores que tienen que ser evaluados. No estamos hablando de errores fatales, mortales, pero y aún así hay errores que son terribles pero que no son a veces responsabilidad de una sola persona. Y hay un conjunto de situaciones que confluyen para que se den una serie de resultados negativos y muchas veces siempre salimos a la casa de los culpables. Tampoco como líderes tampoco es saludable porque no nos va a dar información para hacer correcciones y prevenciones después, más adelante. Entonces, bueno, obviamente esto genera un equipo de trabajo que tiene mucho más cohesión y por supuesto, permite que la gente también se empodere y sea autónoma y pueda empezar entonces a proponer las cosas, a organizar las cosas diferentes. En términos de la última, que 5, priorizar el bienestar. Miren, el equipo tiene que sentir que son importantes, que le están parando, que les escuchan. Los equipos agotados y estresados van a cometer errores y ahí sí hay muchos errores fatales. Cuando tenemos equipos o personal de salud que está agotado, que están, bueno, estresados, que están quemados, porque ahí vienen los errores que realmente luego cobran incluso vidas. Y esto es un espacio muy complejo para definir responsabilidades porque todo
todo hay cuotas de responsabilidad por todos lados. Entonces, hacer acciones específicas de cuidado y de reconocimiento. Hay que saber cómo está, preguntarlo, cómo te fue, cómo está la familia. Eso es ser amable, eso no es nada, eso no es una técnica de liderazgo, no, eso es ser amable, eso es ser más humanos. El podernos conversar un momento o alguno de los del equipo, sentarnos, mira, te he visto muy estresado, ¿qué sucede? ¿Sabes? Chequear cómo están las áreas de trabajo, hacer un poco el UX, el User Experience, la experiencia del usuario, el irme al área de trabajo de alguien de mi equipo y sentarme allí y desde esa silla ver, de pronto le falta alguna herramienta, de pronto falta tener la impresora más cerca, de pronto la silla tiene años y está toda rota y es sumamente incómoda. Pero si yo no me pongo en el zapato del otro, si yo genero empatía como líder, es muy difícil saber qué es lo que necesita mi equipo. Entonces, hay que hacer esa vuelta, incluso llevar un café. Mucha gente se sorprende de pronto que llegó el jefe, el director, la administradora, la gerente, y es quien llevó, mire muchacho, traje café para todos, aquí hice un café y servimos en el termo del café, y mucha gente se queda así, como, ¿qué le pasó? Yo he escuchado historias que dicen, a alguien van a votar. O sea, es terrible cuando no existe la cultura del líder que es cercano, que se preocupa por su equipo y que puede generar tanta empatía como para conocer las historias de la gente. Porque, ojo, no se trata aquí de sentarse a llorar juntos y tomar tiempo para hablar de todos los dramas de la vida, porque a nivel laboral, de hecho, mucha gente no le es cómodo estar hablando de su vida personal. Pero saber que si en algún momento hay un problema y escuchaste que tiene un problema, una persona que se está divorciando, una persona que el hijo se le enfermó, es decir, este tipo de data, de información, es importante contrastarla. Mira, todo bien. Sí, bueno, es que tú sabes que en mi casa, oye, bueno, cualquier cosa, ¿sabes? En cualquier otro momento, de pronto, si quieres conversar, o tenemos a un counselor, o tenemos en el departamento de psicología, hay una persona que es maravillosa escuchando, o tenemos un grupo de apoyo. Más adelante, de hecho, va a salir acá el tema de el manejo de salud mental en los equipos. Pero el VUCA pasó, o el VICA pasó a BANI, evolucionó. Aquí todo tiene un nombre, todo tiene una etiqueta. Yo no soy muy fan de las etiquetas, pero bueno, esto es lo que está. Estas cosas están en internet. Esto no es ciencia de la NASA. Coloquen allí PANI y va a salir cualquier información, va a salir gráficas como esta. Por eso es preferible irse a los ejemplos y tratar de irnos a lo que vivimos en el día a día, basado en esta información. BANI es brittle, es frágil, ¿ok? Porque lo volátil genera entonces la posibilidad de que las cosas se caigan muy rápido. Hay un libro que se llama Antifragilidad, de Naim Cohen, creo que. Bueno, ya después luego les mando también Antifragilidad, un libro maravilloso, y que precisamente habla de cómo nosotros podemos crear resistencia lo suficiente como para utilizar la fragilidad para hacernos fuertes. Es decir, esto que dice aquí, que la volatilidad hace brechas y disrupciones, se ven más fácilmente, lo que genera sistemas frágiles y quebradizos, pues nosotros podemos tomar momentos difíciles y podemos nosotros crear una cohesión, podemos crear una solidez en el momento de todas las fallas que hemos ido acumulando. Es decir, cuando tenemos un espacio frágil, un sistema frágil, porque ha tenido muchísimas fallas, si agarramos todo ese caos y lo concentramos, tenemos mucha información de cómo corregir cosas o prevenirlas. Y eso podemos convertirlo en algo antifrágil, podemos nosotros hacerlo más sólido. La ansiedad, bueno, quien esté libre de ansiedad, ¿cómo es? Que lance la primera piedra. El nivel de incertidumbre, de inseguridad, la ansiedad que estamos viviendo, el exceso de futuro, y generalmente la ansiedad que es vivir en el futuro, está compuesta por pensamientos catastróficos. Es decir, todo lo que puede salir mal, todo lo que me da temor que pase, que no ha pasado, todo lo que probablemente no se logre. La ansiedad está llena es de catastrofismo. Y eso genera, bueno, la inquietud, la angustia, repensar, el overthinking, el estar pensando cualquier cantidad de cosas. Y la ansiedad tiene el mecanismo de que ella empata un pensamiento que tiene cierto sentido al principio, pero luego se va conectando con pensamientos irracionales incluso. Entonces,
Si no la tomo, si no la veo la ansiedad y la tomo como un indicador para saber qué está sucediéndome y qué hacer con eso sí se me puede convertir en otra cosa. Ahí podemos caer en trastorno de angustia generalizado con o sin agorafobia, pánico, y pudiéramos irnos a todos los diagnósticos que quieran derivados de la ansiedad. Pero está mal publicitada, la ansiedad es buena. La ansiedad como indicador es buenísima. Cuando estoy ansioso con algo y hay un pensamiento rumiante que tiene mucho tiempo dando vuelta en mi cabeza, tengo que parar, respirar. Ok, ¿qué me tiene tan angustiado? ¿Esto que me preocupa puedo resolverlo hoy o debo contemporizarlo y programar cuándo puedo empezar a resolver? ¿Puedo hacer algo hoy en este momento para ir encaminándome hacia la vía de resolución? Es decir, escucha la ansiedad, define allí la ansiedad como indicador y va a ser muy útil. Deja de ser un trastorno incluso muchas veces. Hay ansiedades muy útiles. Yo tuve una vez una paciente que me decía, doctor, yo no sé, la ansiedad a mí me pone hiperactiva y me pone eléctrica y me pone muy inquieta y entonces lo único que se me ocurre es ponerme a limpiar la cocina y en estos días limpié la casa completa, mira, eso quedó pero brillante, bajé, limpié el carro y después, bueno, como que me calmé. Yo le digo, mira, pues es la ansiedad más útil que yo he escuchado en la vida, ¿verdad? Wow, vamos a usar esa ansiedad. Si es así, vamos a usarla, ¿verdad? No hay problema. Vamos a resignificarla, vamos a cambiarle el nombre a ansiedad. O sea, hay ansiedades que no son útiles y tenemos que tener cuidado y ver qué es lo que la está produciendo. Procesos no lineales, es decir, aquí hay, eso lo estamos viviendo a diario y lo podemos ver, por ejemplo, con la evolución tecnológica muy fácil. Aprendí un sistema a operarlo y ya hay otro, es decir, ya yo me desfasé. Aprendí un protocolo y ya redactaron otro. No lo han sacado, pero ya sé que lo redactaron y no sé su texto y entonces ya me desfasé otra vez. Es decir, empezamos a estar fuera, empezamos a salir de espacios de actualización y obviamente pues genera la posibilidad de perderme en las decisiones que hay que tomar porque la data que yo tengo no es la data que está sucediendo al todo, no la he actualizado. Eh, esa cadena que dice acá de eventos que comienzan con una decisión mal tomada porque me falta información, no tengo data, generan entonces que esa decisión mal tomada hace un resultado, una consecuencia que obliga a otra toma de decisión que ya de por sí comenzó mal. Entonces todas las decisiones que vienen están mal. Es el efecto dominó. Y cuando yo empiezo algo con mal pie, la consecuencia generalmente es que todo empieza a ir creando un efecto en cascada que va, bueno, obviamente estableciendo que los eventos se hagan cada vez más catastróficos, cada vez más caóticos y los escenarios cada vez son más difíciles de resolver porque es un efecto de bola de nieve. ¿Y son incomprensibles? Bueno, si estamos en el área de incomprensibilidad. A ver, ya hablamos de lo ambiguo lleva al extremo, se traduce en un mundo incomprensible. Miren, nosotros tenemos los seres humanos el mecanismo de defensa de que cuando hay algo que sucede que no entendemos, una de las primeras opciones es crear teorías de conspiración. Pasó con la pandemia. Cuando no entendemos bien algo que está sucediendo, y cómo lo están manejando las grandes organizaciones, la OMS, y qué dice un país de la parte sanitaria y el ministerio del otro país, y de mucha gente para poder lidiar con la situación y los cambios y todo lo que está pasando, empieza con teorías de conspiración. Esa es una de las formas que nosotros tenemos de tratar de entender aquellas cosas que son incomprensibles. Y esto es un mecanismo que genera daños cuando llevamos a lo micro, porque cuando yo no entiendo, cuando yo no tengo idea de una situación que se desata en el trabajo, qué es lo que está pasando, yo empiezo entonces a elucubrar, a imaginar, a asumir lo que yo creo que está pasando. Eso es peligrosísimo, porque se convierte en un juicio. No puedo tomar decisiones basadas en juicio. ¿Ok? Entonces allí necesitamos toda la información posible, entrevistas, hablar con la gente, buscar las situaciones, cómo fueron, tratar de obtener la descripción. A veces es más útil la descripción de la situación que la explicación del por qué se dio.
porque el ver la película de lo que ha sucedido o está sucediendo me permite a mí decidir qué hago para poder mitigar la situación o para poder resolver cualquier conflicto. Pero frente a la incomprensión, data, información. Necesitamos tener información. Las mejores decisiones se toman con la mayor información posible. ¿Cuáles cosas hoy en día se manejan cuando hablamos de Bani? Y ya venimos, y voy a tal vez a repetir rápidamente unas cosas porque están todas ligadas a lo que acabo de explicar, que necesitamos desarrollar para lidiar con entornos Bani, ya no nada más entornos VICA o BUCA. Resiliencia, colaboración, esa parte de la inteligencia colaborativa, trabajar en equipo, preguntar a las personas qué opciones dan, qué ideas tienen. Las percepciones de los demás son importantes, las percepciones son individuales. Y son en la suma de ellas tenemos mucha más información que nos da la seguridad de sentar una plataforma mucho más sólida para tomar acción. La innovación, ser flexibles y creativos. Esto es, si hay una característica ahorita que están buscando todas las compañías, todas las empresas a nivel mundial, una de las cosas, hay dos cosas importantes que se están buscando. Una es adaptación y la otra es flexibilidad. Adaptación porque la tecnología está cambiando muy rápido, está evolucionando muy rápido. La telemedicina, la evolución es continua. El sistema, el software operativo de un equipo de telemedicina que opera a nivel remoto, que salió hoy el software, ya está atrasado porque ya están trabajando los equipos en uno que van a actualizar. Y ese proceso de actualización continua es, bueno, ni nos damos cuenta que de pronto estamos utilizando un sistema no actualizado y decimos, Dios mío, ¿cuándo se actualizó? Hay gente, yo he escuchado jóvenes en la parte de informática que dicen, no, este está atrasadísimo. Ese sistema me dijeron, y digo, ay, ¿cuánto tiempo tiene de atraso ese sistema? 2 días, o sea, demasiado antiguo ya, 2 días. Sí, es decir, la forma de pensar digital ahorita ha cambiado el mundo completamente cómo lo percibimos. Y el adaptarnos, tener la capacidad de adaptación, entendiendo que la adaptación, una de las demostraciones de inteligencia más importantes es la capacidad de adaptación del ser humano. Y tener la capacidad de adaptación me permite a mí poder ir a la par del proceso evolutivo de la tecnología actual, sobre todo a nivel de liderazgo y sobre todo a nivel de liderazgo en salud, porque quedarme atrás corre el riesgo de que yo no pueda tener soluciones más fáciles en tiempos más cortos, porque hay protocolos que son muy largos y pueden ser resueltos de forma mucho más rápida gracias a tecnología. Un poco, por ejemplo, lo que les decía, algo tan sencillo como la inteligencia colaborativa. Tengo un problema, lo coloco en el grupo del equipo de trabajo. Existe este problema, lo redacto. Tomemos 1 hora para responder. Y se reúnen y hablan y buscan, investigan y lanzaron una cantidad de soluciones. Bueno, no tomé ni 1 hora probablemente en tener ya una cantidad de posibles soluciones a problemas. Vamos, ejecutamos y vamos viendo los resultados. Hay gente que pregunta, mira, vamos a vernos cuándo. Digo, bueno, vamos a vernos para qué. No, que quería conversar contigo. Bueno, nos llamamos. No, pero es que la idea es que podamos conversar. Bueno, hacemos videollamada. Bueno, pues que la idea es que hablemos. Digo, bueno, pero es que en teléfono, en videollamada o en persona nos vamos a decir lo mismo. Hay gente muy analógica que quiere estar presente. Pero si no hay el tiempo, porque estamos todos full de actividades, y podemos tomarnos 10 minutos para hacer una videollamada, no hay problema. Todavía la adaptación a la idea de que la forma de comunicarnos cambió por completo es un proceso que estamos viviendo. Nosotros somos una generación analógica, los que somos generación X. Somos analógicos. Nosotros tenemos un cerebro que funciona. Estamos en una transición entre una era sólida, que es una era totalmente analógica, y la era digital, que es una era totalmente líquida. Y esto nos lleva a estar en el medio de, yo recuerdo la televisión blanco y negro de mi abuela, yo recuerdo el UHF y VHF, eran las únicas perillitas que tenía una sola para marcarte un canal al otro y mover la antena para que agarre señal. O sea, y hoy en día se puede ver en los teléfonos, se puede ver televisión. Te la llevas a donde tú quieras. La gente hoy en día mucha gente no hace llamadas normales, hacen llamadas por WhatsApp. Utilizan el WhatsApp porque si utilizas el Wi-Fi te cobran, no te están cobrando, estás utilizando Wi-Fi, entonces no tienes que utilizar los datos del teléfono. Y hay gente que ya ni hace llamadas, la gente manda notas de voz o manda videonotas. Es decir,
Hay gente que me pregunta, mire, ¿y cuándo nos podemos ver? ¿En qué momento? Y yo, bueno, donde tú quieras, a la hora que quieras. Lo que tenemos que hacer es agarrar el teléfono. No hace falta tenernos que parar lo que estamos haciendo y entonces es complicado porque tengo que ver cómo hago con la agenda. 10 minutos para hablar por teléfono. Hay gente que le cuesta, ¿ah? Capacitación, esto es lo que ustedes están haciendo. Y es una de las mejores cosas que podemos hacer cuando estamos a nivel profesional ejerciendo cargos de responsabilidad o queremos crecer o queremos desarrollar y evolucionar en nuestras profesiones. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero en formación. Una de las mejores inversiones que se puede hacer económicamente en nosotros mismos es en formación. La educación, bueno, creo que eso es muy cliché o es una frase casi que de mercadeo. La educación no tiene precio, es una realidad. Entonces, estar al día, tener conocimientos, desarrollar habilidades, nos posiciona en lugares y en espacios donde podamos nosotros resolver más o apoyar más a las personas. Y por supuesto, estábamos hablando de ansiedad, aprender a reconocerla y saber qué es lo que estoy viviendo, sintiendo, qué es lo que estoy pensando, qué me está generando estrés, porque esos pensamientos recurrentes, rumiar, esa pensadera, gente que está ahí, o el overthinking, el pensar continuamente más de lo mismo, lo que va a generar es estresar, va a angustiar, va a estresar, va a angustiar, va a generar irritabilidad, mal humor, cansancio, fatiga fácil. Antes las escaleras que subías en tu casa no te cansaban y ahora sí. Es decir, vamos a empezar a perder capacidad de concentración, fallas de memoria. Todo esto sucede cuando la ansiedad se instala, se genera el estrés o viceversa. El estrés a full genera ansiedad y la incertidumbre se presenta como parte irracional del pensamiento, porque entonces no sabemos nada de nada. Las personas en crisis de ansiedad, hay un momento de que se disocian, es decir, no sé dónde estoy, no sé, un ataque de pánico es terrible, es una sintomatología muy florida, da mucho miedo, y la persona pierde contacto, es decir, no sé dónde estoy, no sé, ¿sabe? Quiero salir corriendo, quiero... Esto necesitamos los líderes aprender a llevar una vida zen, y suena como complicado. Mindfulness, en muchas formas, uno agarra y descarga aquí una aplicación que cada tanto tiempo suena una campanita toda zen, ping, que te recuerda respirar, estamos hablando de 30 segundos al día. Paras lo que estés haciendo, tomas una respiración profunda y retomas. 3 veces al día, por ejemplo. Algo tan simple. Muchas personas dicen, bueno, es que tengo que tener el tiempo de meditar, el yoga, y tener el mat del yoga, y tener la hora para ir al gimnasio, y tener el tiempo para... No, hay que tener cuidado cuánto nos saboteamos realmente. Porque hay cosas que podemos hacer sencillas que son sumamente útiles para gestionar la ansiedad o el estrés. Es como la actividad física. Hay gente que me dice, es que no tengo tiempo de ir a un gimnasio, no tengo tiempo de ir a, no sé, a caminar, a trotar. Bueno, insertar actividades físicas que antes no hacías ya es actividad física. En vez de subir por el ascensor, sube por las escaleras. Es una actividad física que antes no hacías, la empiezas a hacer. En vez de que el transporte te deje a ti en una parada, entonces bájate 1 o 2 paradas antes y caminas ese trayecto hasta la casa. Por ejemplo, que el botellón de agua hay que cargarlo para servirlo y ponerlo en un mueble y servir el agua en la jarra y volverlo a bajar. No dejes que nadie más lo haga. Hazlo tú cada vez que tú puedas. Estás cargando un peso, hay que saberlo hacer, espalda recta, el peso va en las piernas cuando se levantan. ¿Ok? Pero cualquier actividad física que no hacías antes, que empezaste a introducir en tu rutina diaria, ya es actividad física. Entonces, eso de nuevo es salir a pensar de una manera diferente, flexibilizar las ideas de cómo deberían ser las cosas a cómo podemos hacer las cosas. Preguntas hasta ahora, antes de entrar en el, como dicen los españoles, el burnout. Y hacer entonces luego de este tema, este es un tema, porque ya he hablado de otras cosas que están acá también, un tema corto, y que la información la van a tener en la plataforma, para tomarnos un receso unos minutos antes de entrar ya en el segundo tema de la segunda hora. Pero no sé si hay alguna pregunta del chat que me habían colocado. En los peores escenarios, miren, la muerte como peor escenario, si te mueres, te moriste, no sentiste más nada y no estás presente ya. O sea que como peor escenario, tal vez se la vean difíciles si hay gente que depende de ti, las personas alrededor realmente, pero ya tú no estás. O sea, la muerte, mi muerte como peor escenario, pues deja de tener cierta relevancia como escenario, porque una vez que te moriste, te moriste.
La enfermedad incapacitante, el cáncer, un diagnóstico y que alguien muera sabiendo que se podía hacer, la enfermedad, miren, hay dos cosas que podemos hacer. Una, buscar mitigar lo más posible ese escenario si llegara, o cambiarlo, eliminarlo. Por ejemplo, si me da miedo una enfermedad capacitante, estoy cuidándome, estoy teniendo alguna actividad física, estoy manejando mejor el estrés, estoy nutriendo mi cuerpo de una manera un poquito más saludable, o estoy haciendo más de lo mismo y menos, y no le paro, pero para nada le doy importancia a mi salud. Sigo fumando, sigo vapeando, no estoy durmiendo las horas correctas, me estoy trasnochando y no me importa tratar de organizarme para tener momentos de descanso. La última vez que fui de vacaciones fue hace 4 años. Es decir, yo puedo mitigar, bajar mucho la posibilidad de ese peor escenario de una enfermedad capacitante si desde hoy empiezo a hacer cosas para que eso no suceda, o que sea muy baja la posibilidad, o que no sea una enfermedad incapacitante, sea algo que yo puedo atender. Si yo tengo un cáncer, de nuevo, ¿qué puedo hacer yo con mi salud para prevenirlo? Y si eso sucediera, ¿a quiénes conozco de oncólogos o qué personas pudiera yo tener a mano que me puedan apoyar? ¿Tengo un seguro de salud? ¿Tengo la posibilidad de afrontar una enfermedad que una vez que me diagnostiquen pueda conseguir tratamiento? ¿Tengo algún dinero que estoy destinando para que estoy ahorrando para estas cosas? Es decir, los peores escenarios los podemos mitigar. Pueden convertirse en no peores escenarios. Escenarios difíciles, escenarios complicados, pero no los peores. De acuerdo a lo que empecemos a decidir hacer hoy, para que eso o no suceda o disminuya el impacto cuando sucede. Preguntas. ¿Alguna duda por allí? Pueden abrir sus micrófonos directamente o los pueden plantear en el chat. Muchísimas gracias. Claro, claro. Que tenemos, bueno, ya aquí tenemos, hola Nadia, Francisco, Víctor, Lorena, ya nos habíamos, Melia también, Thaís, ¿cómo están? Bienvenidos. Si hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar, tenemos excelente análisis. Gracias, Lorena. A ver qué se les ocurre. No sé si han tenido situaciones en las que son ambientes muy complicados y de pronto nos cuesta tomar decisiones, que es lo más humano, es lo más normal, que nos va a seguir pasando, porque no es que no va a pasar. Si tienen alguna historia de situaciones complicadas que, ¿cómo resolvieron? Somos tímidos hoy. Yo hablo mucho y también pregunto muchas cosas, es decir, interactúo con a ver qué piensan y si yo tengo varias clases con ustedes, varios jueves a partir de este jueves, así que voy a estar fastidiándolos un poco, muy probablemente. Ajá, aquí tenemos, en una urgencia inminente se puede mitigar, ¿qué técnica recomienda? Las ganas que tengo de hablar, pero sigo fuera de de casa. Jonathan, pero luego en la plataforma hay foros, ahí pueden escribir. Ustedes luego cuando lleguen a casa hoy se meten al foro y colocan las dudas que tenían. Yo me meto al foro y entonces voy respondiendo. La conversación continúa. La idea es abrir la conversación hoy y que continúe durante toda la semana, porque de eso se trata. También, como dice Toribio, Jonathan, puedes escribir. El, la urgencia inminente no es tan urgencia, Sabrina. Es decir, si es inminente y yo sé que va a suceder, ya yo sé que va a suceder. Porque por lo general, desde el punto de vista de desastres, yo trabajé unos 13 años con la Cruz Roja en desastres, la Cruz Roja venezolana, costarricense y americana. Es mucho lo que tengo que compartir, doctor. Buenísimo, Jonathan, ¿eh? Tranquilo, dale, te vas al foro y descargas allí todo lo que puedas compartir, que lo vamos a leer luego y yo también voy respondiendo. Pero las emergencias son situaciones que se dan, o los desastres son situaciones que se dan sin tener previo una respuesta preparada. Si es inminente es porque ya tengo una idea de que puede suceder. Si tengo una idea de que una urgencia puede suceder, la idea es yo tener preparado ya algo
¿ok? Deja de ser una urgencia, se presenta una situación difícil de imprevisto, pero ya yo tengo preparado algo, ¿ok? Entonces, el mitigar se basa precisamente en hacer prevención, tener yo claro cuáles son mis posibles escenarios complicados o emergencias, y entonces poder actuar de forma inmediata con la mejor respuesta que yo tenga preparada. Entonces, por supuesto, de técnicas está escribir esos posibles o inminentes escenarios de urgencia, cuáles serían, y a cada uno hacer una carpeta de recursos. Si este se da, esto es lo que podemos hacer. Si este se da, esto es lo que podemos hacer. Y así vas armando un cuadro donde tengo mis inminentes urgencias. Ojo, estoy diciendo una urgencia que tal vez ya sé que va a pasar por la palabra inminente, Sabrina. De pronto mi interpretación de la palabra no la estoy metiendo en el contexto. Entonces me dice si de pronto es una urgencia y no sabías que sucedía. Pero podemos tener en la vida nosotros cuadros de qué podemos hacer frente a qué diferentes situaciones se nos pueden presentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la final, incluso los traumatólogos, los emergenciólogos, los que hemos trabajado en desastres, podemos decir que emergencias, casi emergencias, casi que no hay. Y esto suena así como que, en serio, sí. Es como decir desastres naturales. Hoy en día sabemos que los desastres son desastres creados por el hombre, no son naturales. Es decir, si hay un movimiento sísmico en una zona, ¿ok? Y se cae una serie de casas, se vino una luz, una montaña se cayó, primero tal vez las casas no estaban construidas en el lugar que tenían que estar construidas, porque tal vez era zona de riesgo, porque era una zona sísmica y hay unas montañas alrededor que son ta. Probablemente no tenían construcciones antisísmicas, entonces las construcciones antisísmicas no permitieron que, ellas no permiten que, a menos que estemos hablando en la escala, pues, por supuesto, un sismo importante, pero son pocos los que pudiéramos hablar de desastre natural. Con las urgencias es igual. ¿Qué tipo de urgencias se nos pueden presentar? ¿De qué manera puedo mitigar? No tenemos nosotros la cultura muchas veces de prevención. Es decir, ¿cuántos de nosotros llegamos a un restaurante, a un café, a una discoteca, un lugar nocturno, a un bar para tomarnos algo con unos amigos y compartir? ¿Cuántos de nosotros entramos y chequeamos dónde están las salidas de emergencia, si están obstaculizadas por mesas y por sillas, si están obstaculizadas, están trancadas con candado, dónde están los extintores? Es decir, ¿cuántos hacemos claro, los que trabajamos en desastres se nos queda ya en la vena, en los genes, el revisar y tener ese proceso de prevención allí? ¿Cuántos sabemos que los edificios, las puertas de las casas tienen que abrir hacia afuera y no hacia adentro? Es decir, cuando yo empiezo a documentarme y yo empiezo a plantearme todos mis posibles escenarios y tengo respuesta para cada uno, es una forma de mitigarlo. Tengo una idea de cómo responder y el impacto es menor. En el caos de la vida actual y en el panorama actual que enfrentamos como personal de salud, creo que incorporar psicoterapia para desarrollar resiliencia y tener más herramientas de resistencia y la actividad física son la mejor medicina, totalmente, para la ansiedad. Totalmente, Lorena. Si una de las cosas que todavía no sabemos con qué se come es la salud mental ocupacional. La salud ocupacional la conocemos muy bien y sabemos cómo se aplica y todo lo que tiene. Salud mental ocupacional todavía está en discusión. ¿Cómo es ese proceso de cómo se atiende, cómo se maneja en muchos departamentos de salud mental, en muchísimas organizaciones de salud, que parece mentira, la campaña comunicacional para la apertura del profesional de salud vaya a verse allá, es muchas veces casi nula? La gente le cuesta irse, los que estamos en salud más, cuesta a veces irse a ver con un profesional de la salud mental. No quiere ser etiquetado como el loco o la loca, porque lo vienen entrando al consultorio del psiquiatra. Entonces, muy estigmatizada. Entonces, todavía tenemos trabajo que hacer para el desarrollo en los equipos de salud de esta resiliencia, de esa vida zen que no es andar por ahí meditando, no. Cuando yo hablo de vida zen, es que puedo yo hacer una actividad física que antes no hacía, es que puedo yo tomarme un tiempo para respirar un minuto antes de seguir las cosas que tengo que hacer, es decir, cositas muy puntuales. Crear eso, incorporarlo a la vida. Pero es mucho, si lo que nos falta en salud mental en términos de atención, poner límites, aprender a decir que no, todo eso es correcto.
Buenísimo, Lorena. Es que bueno, nos falta, pero la idea es abrir estas conversaciones y empezar a llevar esto a donde nosotros trabajamos, empezar a ser curiosos con, bueno, definitivamente es cierto que podemos hacer. Este, Vamos a cerrar con este tema que venía, ¿ok? Lo vamos a manejar corto porque casi voy a estar repitiendo algunas cosas y no me quiero quedar allí para entonces hacernos una pausa. Estoy buscando mi presentación y aquí está, aquí la tengo. Bien. El manejo del burnout en los equipos médicos, esto no es nada misterioso. Todos hemos tenido, pero tal vez en algún momento, cansancio o fatiga crónica y no lo llamamos ahora burnout. Los españoles le dicen el burnout. Pues el concepto del burnout en el personal de salud es un síndrome psicológico, como dicen ellos allá, causado por estrés y es un estrés crónico. Esto agota, la persona se vuelve cínica. Las actitudes negativas de despersonalización, desconectadas hacia los pacientes, eso se llama cinismo. Ese es el concepto. Y la disminución de la realización personal en el trabajo, pues se percibe. La persona, de hecho, llega un momento en que, ¿para qué ir a trabajar? Que se caiga el mundo, no me importa nada. Y esto, bueno, fatiga, lo hemos hablado, es emocional y física. La actitud negativa, ese cinismo, sentimiento de ineficacia, sencillamente siento que no estoy logrando nada, por lo que no vale la pena seguir haciendo cosas. Y esa despersonalización o reducción de empatía, que es que se desconecta de la gente, le molesta a la gente. Esto es un poco lo que enseguida podemos nosotros captar. Al ver a alguien con estas características, ya podemos empezar a sospechar de que la persona tiene fatiga crónica, la persona tiene burnout, está quemándose. Hay deterioro de la salud, lo sabemos. Se disminuye la calidad del cuidado de los pacientes y aumentan los errores médicos, aumenta el ausentismo y la rotación laboral se empieza a ser muy elevada. Y obviamente hay problemas en las relaciones personales y familiares. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, volvemos de nuevo a lo que decía Lorena, promover ambientes laborales saludables y brindar apoyo emocional. Necesitamos tener un departamento que tenga acceso el equipo de salud a la parte psicológica. Llámese psicoterapia, psicología, psiquiatría, es decir, que sea un equipo que esté preparado para el manejo de todos estos casos. Establecer los límites muy claros, lo decías de nuevo también, Lorena, muy claramente, poner límites. Y entre el trabajo y la vida personal, límites también. Porque involucramos unos temas con otros, nos llevamos el trabajo, llegamos a la casa, ya vomitamos todos los rollos del trabajo y la gente allá en la casa, como que bueno, quería que me contaras del trabajo, pero no que me estresaras, ¿no? Y viceversa, me traigo todos los rollos de la casa y los vomito con mis compañeros de trabajo y les cuento todo lo mal que me está yendo en la vida. Y esto tampoco ayuda. Fomentar pausas, los descansos y actividades de autocuidado, las pausas activas que hoy en día se manejan. Capacitar en términos de estrés y resiliencia. Y de nuevo está un departamento que debe existir siempre en todos los equipos de trabajo a nivel de salud. Debe existir un departamento de salud mental y de apoyo, el counselor. Reconocer y valorar el trabajo del personal. Esto es responsabilidad de los líderes inmediata. Necesitamos reconocer a nuestra gente. Es muy fácil la crítica y es más difícil el buen trabajo el de hoy, chicos, nos vemos mañana. A veces cuesta dejar un chocolatito con una notita que dice gracias o excelente trabajo en los puestos de trabajo. Cosas de estos muy pequeños, esto no es ciencia de la NASA, pero que no tienen idea lo que edifica la gente, cómo reacciona a este tipo de gestos. Hoy daba una conferencia y hacía un ejercicio donde les decía a las personas, toma a la persona que tienes al lado y dile algo amable. Y era todo, el ejercicio era dile algo amable. La gente terminó abrazándose, reían, se daban las gracias. Era algo así como que por fin alguien me dijo algo bonito. Hagan el ejemplo, hagan el ejercicio. Mañana busquen a alguien y denle un abrazo sin motivo alguno. O díganle algo amable, un halago, lo que sea. La gente se va a quedar extrañada. Si no es una práctica tuya habitual, la gente te va a ver raro. La gente va a decir, este tiene un problema. Este hay que mandarlo a psicología, ¿sabes? Porque hemos perdido la capacidad de demostrar afecto, de ser más amables, de ser más compasivos incluso y respetuosos con las personas. Y el mundo esto nos los ha dado. Esto está pasando con el mundo entero.
todas las guerras, todas las cosas que están sucediendo a diferentes niveles. ¿Cómo esto nosotros podemos manejarlo? Fomentamos la autonomía, el control laboral. Que la gente de pronto tenga turnos más flexibles. Que la gente haga, entre ellos, armen sus horarios, que no falte nunca nadie y que los resultados se mantengan, pero de pronto ellos tengan el empoderamiento, que tengan la sensación de que, no es sensaciones, que se sienten, realmente están haciéndose dueños de un aspecto de su trabajo. Estas son cosas que pudieran mejorar rápidamente y prevenir el burnout, porque los turnos agotadores son terribles. Y el exceso de trabajo en temas de salud sabemos lo que puede generar. Límites, como decíamos, entre la vida laboral y personal. Y esto, por ejemplo, la política de desconexión digital. No te vamos a contactar, si no estás de guardia, no te vamos a contactar. Yo no te voy a escribir, yo no te voy a pedir un reporte, yo no te voy a, menos que sea una emergencia y que lo requiera. Y si no hay alguien de guardia que tenga acceso a ese reporte en la nube donde todos lo compartimos, ahí de nuevo volvemos a pensar de forma digital cómo nosotros podemos armar espacios digitales para que las cosas, el trabajo remoto sea más fácil y el acceso a la información. No te contacto, desconéctate del trabajo. No te va a llegar un mensaje del trabajo, a menos que estés de guardia o que seas parte de un equipo de trabajo que requiere manejar información de emergencia rápida. Pero estas cosas hay que aprenderlas a hacer, por ejemplo. El implementar programas de apoyo, fíjate, no quiero repetirme, vamos ahorita a hacer la pausa. Es el apoyo psicológico, es desarrollo de la resiliencia. Estaba escrito, Lorena, y tú lo describiste muy bien. Es crear grupos de apoyo entre colegas con una persona, un profesional que tengan ellos por lo menos una vez a la semana, incluso como política están obligados a sentarse a verse las caras. No hable nadie, véanse las caras. A las 2 sesiones van a empezar a hablar. Y van a empezar a echar historias y van a empezar a apoyarse mutuamente y se van a empezar a llevar café y van a ver al personal de ustedes cómo cambia la conducta y las relaciones entre ellos en la medida que ellos tengan espacios para juntos poder empezar a escucharse y a empezar a apoyarse en los diferentes momentos de problemas del trabajo. O sea, hay gente que me dice, esto es una cosa que hemos implementado, hemos desarrollado estos programas, los hemos implementado en diferentes sitios y me dice, es mágico. ¿Cómo la gente... No, no es mágico. Les estamos dando un espacio humano donde la gente se despoje de los egos, donde la gente se sienta humana y diga, estoy agotado y necesito que alguien me escuche. Y de pronto me escuchó fue un compañero mío, una compañera de trabajo. El profesional está observando y es quien monitoriza y guía la reunión de apoyo. Pero lo que estamos haciendo es humanizando las relaciones, las interacciones humanas. Fíjense, lo que estábamos hablando, estaba yo buscando, a mí me llegó el correo, me llega siempre y lo recomiendo, la Harvard Business Review, que es la revista de Harvard. Tú puedes suscribirte y te llegan los issues, te llegan los artículos a tu correo. Y fíjense lo interesante, porque recordaba yo, algo de estos temas, dije yo, me llegó en el correo, decía yo, me llegó hoy a las 2 y 3 de la tarde. Fíjense lo que estamos nosotros hablando de clase. Y miren los artículos que la Harvard Business Review está publicando. La soledad está remodelando los espacios de trabajo. El otro artículo. Cómo mantener el espíritu elevado en tu equipo en tiempos ansiosos. El otro artículo. El desarrollo, lo que es la fuerza emocional que necesitas tener a través de los cambios. El otro, lo que toma, what it takes to lead, o sea, lo que toma liderar a través de la disrupción digital. Aquí están estos temas se están hablando todos los días. Esto está sucediendo todos los días. Es interesantísimo, porque a veces pensamos que son temas aislados o temas que escuchamos en una clase, entramos en un diplomado, alguien nos habló de esto. Pero es un tema diario y todo el mundo, todas las universidades, todas las empresas, alguien en algún momento está hablando de esto en este momento en el mundo, a esta hora. Fíjense, el tema de conflicto, un tema apasionante, puede ser desgastante el conflicto, pero también es muy útil si lo sabemos utilizar. Es una situación donde hay objetivos, valores o intereses opuestos. De hecho, el problema del conflicto humano está basado generalmente en que uno siente que tiene la razón completa y el otro también. Pasa en pareja, pasa en socios, pasa en equipos de trabajo. Yo sé que tengo la razón y el otro dice que yo tengo la razón. Entonces ahí estamos en posturas opuestas.
Y nos montamos cada uno en una torre a lanzarnos flechas a ver si atinamos en algún momento. Nos cuesta mucho bajarse a la mitad del puente y encontrar puntos en los que podamos nosotros coincidir. Esto puede venirse de cualquier área, personal o laboral. ¿Cuáles son los tipos de conflictos? Los interpersonales, son entre dos o más personas. Los intrapersonales, los de nosotros con nosotros mismos, son más comunes de lo que creemos. Y los grupales, que bueno, suceden dentro de un grupo o un equipo. Y a nivel estratégico, los líderes no tenemos que tener miedo de introducir conflictos medidos, ¿ok?, para observar cómo la gente reacciona y cómo la gente resuelve cosas. Nosotros podemos diseñar un conflicto para introducirlo en equipos de trabajo a ver cómo reacciona. Eso no hay que tenerle miedo a hacerlo. Eso es una práctica genial. Y solucionarlos es un proceso. Un proceso significa que toma su tiempo y sus etapas. No podemos nosotros pretender que con una conversación las cosas se resuelven. Un spoiler de la vida. No puedes resolver una situación con alguien que no sea pasando por la conversación incómoda. Lo siento, no puedes. Hay que hablar. Y hay gente que trata de evadirlo mandando textos gigantescos que parecen unos testamentos, o hay gente que manda el regaño o su molestia en unos podcasts, notas de voz de 20 minutos. Esto a veces no vale ni la pena escucharlo, sino hablarlo en persona. Si es muy largo, lo pones en 2X y escuchas el rollo por lo menos de una forma divertida. Pero es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana, hay que confiar en el proceso y entender que con la paciencia suficiente se puede lograr resolver conflictos con la gente. Esto es la búsqueda de los intereses en común y negociar para tener resultados, a ver qué es lo que cada quien puede aceptar como resultado. ¿Cuáles son las técnicas más usadas? Negociar. Esa es una de ellas. Aquí nosotros nos sentamos, chequeamos cuál es el acuerdo al que podemos llegar. De hecho, Harvard tiene un modelo de resolución de conflicto que es enfocarse en los intereses comunes, qué es lo que le interesa a cada uno, que se parezca lo más posible y trabajar desde allí y no desde cuál es el rollo, cuándo comenzó, quién dijo qué, no. Enfocarnos primero en los intereses comunes y trabajar desde allá. Muchas personas se quedan mucho tiempo en un conflicto tratando de solucionarlo porque tratan de hacer más de lo mismo, o sea, tratan de explicar, es que esto es así, no, esto no es así, esto es por esto, es que tú no me entiendes, es que tú tampoco. Y nos quedamos en el por qué sucedió, cuándo sucedió, y nos volvemos históricos con el conflicto. A veces no vale la pena, hay modelos que lo trabajan desde allí, pero preferiblemente es buscar los puntos de una vez de encuentro, aunque sea que estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo. Comencemos por allí y de ahí podemos desarrollar mejores negociaciones o mediaciones, incluso como está acá, que es intervenir un tercero, alguien neutral, para poder entonces hacer la guía del proceso de comunicación. Aquí vamos a estar en un espacio seguro, no vamos a estar insultándonos, no vamos a ser cínicos ni irónicos, vamos a dejar el sarcasmo afuera, vamos a establecer un método en el que cada uno pueda expresar su diferencia y eso es un mediador, es una persona que está dedicada a que neutralmente pueda sentarse con las partes en conflicto. Los arbitrajes es un tercero imparcial que generalmente es quien toma la decisión. Ya no es el mediador. El mediador lleva a que estas dos personas puedan conciliar y puedan entonces tomar decisiones. El arbitraje no, el arbitraje es el tercero quien toma la decisión después de escuchar las partes y de tener toda la información y esta decisión es vinculante para ambas partes, es decir, les va a impactar a ambos. La facilitación seguía la discusión, ¿okay? Tratar de que la conversación sea productiva, respetuosa, es un facilitador, es mucho como la mediación. Pasa que el mediador interviene con puntos de vista y trata de llevarlos a que se encuentren siendo neutral desde sus puntos de vista. El diálogo reflexivo, las partes comparten sus puntos de vista y buscan comprenderse. Esto es parecido a algunas otras, lo llaman diálogo reflexivo, se sientan y tratan de escucharse. Generalmente esto es muy útil que haya un tercero porque si el conflicto es muy álgido, no va a haber ningún diálogo reflexivo. Aquí van a haber lanzadas de vasos reflectivos. Allí, claro, a cada uno tiene sus usos. Me los voy a saltar porque esto lo van a tener en la plataforma allí, lo pueden descargar. Y en las técnicas de resolución de problemas como tal, es identificar y analizar los problemas,
cuáles son las causas, cuáles son los impactos, los resultados que se han dado, cuáles son los problemas que se han generado. Entonces, tomar uno por uno y no querer resolverlos todos a la vez. Vamos a tomar un problema y vamos entonces, una vez que hemos definido cuáles son, priorizamos cuál es el más importante a resolver y vamos paso a paso. Está la justicia restaurativa, tiene que ver con reparar daños causados por el conflicto, tiene mucho que ver con el tema penal, el tema, incluso los conflictos escolares. El coaching de conflictos, que es una asesoría individual a cada uno, después lo sientan, es casi como una terapia de pareja, para ir precisamente buscando objetivos en común. Mindfulness son estrategias para tratar de traerse aquí y ahora, vivir en el presente, y entonces aprender a trabajar con identificar las emociones, cuáles son las que están relacionadas con lo que estoy pensando, con lo que sucedió. Entonces vamos manejándonos durante el conflicto desde allí. Y los juegos de roles, para todo el mundo, no a todo el mundo le funciona. Las partes actúan los roles del otro, intercambian, para poder entonces mostrarle al otro, pero esto requiere cierta madurez emocional y hay cosas que hay que manejarlas con cuidado. Esto puede ser muy útil en algunos casos específicos donde el conflicto no impacta de una manera grave. En pareja se ha usado, no es lo más sano a veces, porque entonces el otro se pone en la posición de la otra y la otra del otro y pueden ser lo más irónicos y sarcásticos. Exageran lo que ven mal en el otro y lo exacerban porque quieren hacer sentir culpable al otro. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Y las técnicas de resolución colaborativa, ya esto es un equipo integrado, es las ideas, sin críticas. Es como el libro de Edward de Bono, 6 sombreros para pensar. Sin críticas. Vamos en este momento, vamos a lanzar ideas donde no haya críticas, las que sean, aunque sean locas e irracionales, las lanzamos todas para ver cómo resolvemos. ¿Ok? Y las evaluamos. O sea, esto no es un momento para criticarlas. Se utiliza mucho y es muy útil en términos de que es muy creativa y que puede probablemente dar soluciones más rápidas porque hay muchas opciones ahí en la mesa. El intercambio de intereses, el compartir los intereses que tienen en común y ver dónde están las oportunidades de negociación. Es un poco lo que les hablaba del modelo de Harvard. Trabaja desde los puntos en común. Las evaluaciones de opciones, pues nos sentamos y vemos todas las opciones que tenemos sobre la mesa. Y de esas opciones buscamos cuál es la mejor. Y también aquí priorizamos con cuál podemos comenzar y vamos a empezar a resolver desde esta. Y si no funcionó, nos vamos a la otra. No es que fracasó. Es que de las opciones que tenemos hicimos la lista priorizando y entonces vamos probando una a una hasta agotarlas. Algunas generalmente funcionan porque cuando se agotó, entonces tenemos que pasar a otro tipo de resolución de conflictos, ya sea mediación, ya sea un poco los que veníamos hablando, un coach mediador. Y los compromisos graduales se hacen con sesiones muy pequeñas, es decir, vamos cediendo, pero cediendo terreno muy pequeño. No podemos nosotros pretender que la otra parte ya entienda todo y me dé toda la razón, porque no va a suceder. Así que como líderes tenemos opciones de cómo manejar conflictos. Las opciones, antes de irme a las estrategias, las opciones realmente las más útiles son, como líderes, escuchar, escuchamos y no juzgamos. Escuchamos y no juzgamos. Escuchamos a todas las partes involucradas en el conflicto, sin darle una razón al otro o a la otra. Si tenemos conflicto de intereses, porque una de las personas involucradas es mi sobrino, tal vez voy a tener que buscar apoyo en alguien más neutral para que pueda escuchar todos los argumentos, porque voy a empezar a tener favoritismo. Si soy lo suficientemente neutral, porque como líder he desarrollado la madurez suficiente como para, incluso aunque sea mi sobrino, escuchar todas las partes y no darle ninguna preferencia, lo puedo entonces hacer. Pero es escuchar, de nuevo nos vamos a lo que tengo rato diciendo. Toda la información posible que podamos obtener nos da mayor información, mayor data, me da la posibilidad de poder empezar a entender mejor la situación y poder tomar mejores decisiones. Una vez que yo he escuchado todas las partes, yo puedo hacerlo de forma individual, eso es un liderazgo que es pues colaborativo. Yo lo puedo hacer de forma individual y juntarlos, ¿ok? Es decir, el liderazgo de entrevista individual es que yo puedo sentarme con cada uno, escuchar todo lo que pasó
y luego puedo sentarme y ser más colaborativo y sentarme con todos y escuchar todas las partes. Y luego entonces podemos o entre todos tomar decisiones o yo tomo la decisión. Porque como líder a veces, si nos toca tener decisiones autoritarias, se llama liderazgo autoritario, pero porque hay momentos en los que no puedo esperar que todo el mundo se ponga de acuerdo. Y me toca como líder tomar decisiones para salir al paso, para seguir adelante. Entonces sí, los líderes no nos quedamos en un solo estilo toda la vida. El liderazgo se ejerce desde diferentes momentos, estilos y situaciones. ¿Okay? No es que yo voy a ser siempre un líder democrático, transformacional, un líder coach, voy a ser un líder humano, voy a ser un líder... No, no. También a veces puedo ser un líder autoritario, un líder callado, un líder analítico. Hay que pasearnos por todas ellas, no nos quedamos con un estilo nada más. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Mientras más información obtengan de una situación de conflicto, problemática, para luego analizarla con calma, nunca dar respuestas inmediatas, nunca dar respuestas que son ya, te voy a decir lo que se puede hacer. Déjame pensar, déjame analizar, vamos a volver a conversar luego. Pero es que yo necesito saber ya qué va a pasar. Dame un momento, porque lo peor que podemos hacer es tomar decisiones desde lo emocional. Vamos a ser lo más objetivos posibles porque a todos nos interesa que las cosas se resuelvan en el mejor interés para todos. Aquí lo que hay que tener es oratoria, es vocabulario. Lo que hay que tener es, bueno, aquí nosotros en Venezuela decimos labia. Aquí lo que hay que tener es capacidad de hablar y de decir las cosas y crear argumentos que sean convincentes. A los líderes nos toca aprender también a desarrollar oratoria, a desarrollar el poder de la palabra y poder entonces utilizar las palabras de una manera asertiva para poder lograr que la gente se calme un poco y podamos tomar decisiones en el momento correcto. Las decisiones apurados, sin mucha información, con fallas de datos o desde lo emocional, perdemos. Perdimos si tomamos decisiones así, automáticamente. Entonces tengo que, aunque fuera autoritaria, me tengo que sentar un momento. Esta es la mejor decisión definitivamente de todas las opciones, entonces voy y la tomo. Pero me di el momento de sopesar, de pensar y de analizar. No tomen decisiones corriendo. Incluso en las emergencias y en los desastres se hace. Primero que estamos entrenados para tomar decisiones en momentos inmediatos, pero porque tenemos opciones de escenarios que ya no las conocemos. ¿Okay? Y segundo, las decisiones que son inmediatas tienen segundos previos de análisis. Y es cuando los equipos trabajan cohesionados y se conocen, nos pasó una vez en un terremoto, en un sismo que hubo, acá en Venezuela y nos pasó en el Popocatépetl en México, que enseguida tú volteabas a ver a la persona, o sea, ya todo el mundo está conectado, sí, ¿sabes? ¿Hacemos eso? Sí, ok, tenemos la emergencia allí, la gente está, te tomaste 10 segundos para sopesarla y poder reaccionar, porque eso va en el mejor interés de todos y que las cosas salgan mejor lo más rápido posible. Entonces, obviamente que todas las decisiones tienes la posibilidad de tomarte un momento para pensártela. No decidir sin mucho pensamiento y sin mucho análisis no es saludable. ¿Cómo lo prevenimos? El conflicto. Ojo, pueden escribirme en el chat, déjame revisarlo porque como no lo tengo abierto, pueden escribirme, pueden hacer preguntas, interrúmpanme, yo hablo mucho, así que, y como no quiero que se pierda ninguna información de lo que traje, entonces a ver, me escriben cuando quieran, ¿ah? No hay problema. Al final igual, Jonathan, sé que quieres compartir muchas cosas. Al final también les dejo mi correo y pueden también allí escribir todo lo que quieran escribir y hacemos ese intercambio de conversaciones. Bueno, en términos de prevención, que la gente tenga espacios para hablar. Si tenemos un líder que tiene siempre mala cara, que tiene una mala actitud, que es medio amargado, oye, la gente le va a costar acercarse a decirle algo que le preocupa, que no le gusta, que pudiera ser diferente. Hay personas que plantean opciones a líderes de qué cosas se pudieran hacer mejor y estos se molestan y les dicen, ese no es tu trabajo. De nuevo, los egos empiezan a desestructurar las cosas. Y esto, pues, si nosotros tenemos ambientes donde la gente pueda decir lo que piensa, donde la gente pueda dar opiniones, por supuesto que
fluyen las cosas mejor. Y esto previene muchas veces conflictos de comunicación precisamente. Y tener retroalimentación. Eso es como los buzones de quejas. Los buzones de reclamos, estas cajitas donde la gente mete una especie de encuesta para colocar reclamos allí y los mete. Si esta cajita no tiene a alguien responsable de revisar, leer, hacer una lista de quejas, priorizar y empezar a resolver cosas para disminuir las quejas, esa cajita de quejas se convierte en un basurero. Eso es un pozo sin fondo. Eso no tiene ningún sentido. Porque hay que escuchar a la gente, a los usuarios, a los pacientes, a los familiares de los pacientes, hay que escuchar al equipo médico, hay que escuchar a las enfermeras, hay que escuchar al laboratorio, hay que escuchar a todo el mundo en las áreas de salud. Hay que estar abiertos a escuchar y estar abiertos a la crítica y a las quejas, que es humano, la gente tiene derecho a quejarse, a criticar, y estar tan abiertos como para luego sentarme y ser empático para decir, oye, esta persona se quejó de esta terraza, voy a hablar aquí X, cualquier cantidad de cosas, me voy a la terraza yo. Y de pronto me doy cuenta que hay una gotera, este bombillo está quemado, de verdad que huele medio mal esta terraza, ¿sabes? Me voy yo y me pongo en el lugar del usuario. Esto lo hacen los líderes que saben liderar, que buscan la información y se van y la corroboran. Porque los chismes, ¿sabes? El concepto es transmisión de información incompleta, ¿sí? Para placer y satisfacción personal. Es un chisme. Estoy pasando información que no corroboré, no tengo los datos completos. Me encanta decirle a la gente, no sabes lo que pasó. Y la gente te va a reaccionar, dime. Eso es, hagan la prueba. O sea, díganle a alguien, se acercan así con cara de chisme y le dicen, no sabes lo que me dijeron. Y la persona te va a ver, ¿qué te dijeron? La gente hasta pela los ojos, así. Porque es una cosa que no, ese morbo del chisme, y lamentablemente es la peor manera de comunicación que existe. Ponernos en el lugar, eso es el user experience, agarrar la experiencia del usuario y vivirla, nos da la posibilidad de hacer cualquier cantidad de correcciones mucho más rápidas que lo que es esperar que la gente entonces yo pueda analizar, ¿no? Yo veo la información y la mejor forma de análisis es irme a vivirla, ir a vivir la información. Entonces, esto es interesante porque previene mucho conflicto si nosotros le damos realmente importancia a lo que la gente tiene que decir. El trabajo en equipo, bueno, generar colaboración entre la gente, darles tareas donde tengan que hacerlos en equipo, en grupos. Miren, encárguense de esta cartelera, tú eres bien creativa, tú eres, sabes, tú siempre estás al día con la información, a mí me encanta la manera en que tú escribes. ¿Por qué los tres no se ponen? O sea, sería interesante que pongamos a trabajar a la gente en equipo, hagamos cosas con ellos en equipo. Siempre hay un colaborador así, difícil de no seleccionarlo, Sabrina. Sí, claro. Entonces, es que allí nosotros tenemos que empezar a observar. Como líderes, yo les sugiero que se paren en la puerta de su oficina mañana, Jonathan en la puerta del salón o del pasillo en la universidad, y observen a la gente. Observen cómo la gente interactúa, cómo la gente saluda, cómo la gente se mueve, a qué velocidad camina, qué caras tienen. Necesitamos hacer una pausa y observar. La observación nos da mucha información también. Y a veces estamos tan apurados en el día a día, estamos siempre en el corre-corre natural, pero hay que hacer pausas de vez en cuando y empezar a observar alrededor. Construcción de equipo, proyectos interdepartamentales, juegos, plantearnos una tarde, un momento, tenemos una hora de un intercambio, de una dinámica a la semana. Bueno, por supuesto adelante sí, las normas tienen que estar claras, eso evita también problemas. Expectativas y normas bien claras. ¿Qué es lo que esperamos de ustedes? Estas son las normas, estas son las reglas, estas son las políticas de la institución. Nadie puede decir a mí no me lo dijeron. Hay que asegurarnos que a la gente le llegó el correo, el papel impreso, la cartelera. Hay que asegurarnos que la gente tiene la información para poder decir, listo, a ti no puedes decir no te lo dijeron. Ahí estaba. Normas claras evitan muchos problemas. La formación en habilidades de comunicación, de nuevo, todos los que sean los seminarios, los talleres,
coaching, todos los programas que puedan llevar a la gente, la sientan y les dan información sobre cómo pueden comunicarse mejor, comunicación asertiva, comunicación generativa, todas las formas que quieran de comunicación, pero ir aprendiendo. Manden por digital un PDF, un libro pequeño de comunicación, una guía que les gustó a ustedes. Se las mandan por correo, se las mandan por WhatsApp. Manden información, crean un grupo de WhatsApp de los 70 grupos que tenemos en los teléfonos, creen un grupo más, si no lo han creado, con su equipo de trabajo, intercambien información. Conseguí esta guía que me pareció interesantísima y la lanzas al grupo del WhatsApp. Oye, me pareció este link, un video en YouTube que vi que estuvo genial, se la lanzan. Oye, estoy haciendo este diplomado, tienen que inscribirse en la próxima edición, lo lanzan, no hacen la propaganda. No, pero intercambien información. Esto es importantísimo porque da la posibilidad de que todos tengan al mismo tiempo una serie de conocimiento que les va a servir para que los equipos se refuercen. La revisión regular de los procesos es fundamental porque siempre estamos buscando a quién culpar. Y de nuevo, en el área de salud es multifactorial y no hay un solo culpable, no hay manera de buscar culpables. Ahí es personas que asumen cuotas de responsabilidad, hay responsables. Y estos responsables van desde el líder hasta el último en la cadena. Porque les puedo decir, lo decía Miguel Ángel Cornejo, alguien mexicano que estudió por años en liderazgo y a muchos líderes, él ya murió, él decía que el 95% del problema de una institución o de una organización recae en el líder. La responsabilidad es del líder, porque no tomé la decisión que tenía que tomar, porque no hice lo que tenía que hacer a tiempo y esto generó esa bola de nieve del que hablábamos al principio, porque al final los problemas humanos se basan en esa decisión que sabes que tienes que tomar que no has tomado, que se junta con la otra decisión que sabes que tienes que tomar que no has tomado. Se viene ese efecto dominó. El poder evaluar los procesos, las dinámicas, lo que sucede desde esta orden hasta la ejecución, hasta el resultado, lo que sucede desde el ingreso del paciente hasta su egreso, toda la vía y el camino, hacer un mapa completo, ¿ok? Todo esto es importante hacerlo e involucrar a las personas responsables de cada área para poder nosotros entonces disminuir los potenciales conflictos o problemas que se puedan dar, porque en el camino, en el proceso puedo ver dónde están las áreas débiles, dónde están las áreas donde los puntos de mejora. Entonces, estas reuniones de evaluación, encuestas de clima, a mucha gente, a muchos líderes les gusta porque van a hablar mal de ellos, pero de una manera decente en una encuesta. Las encuestas de clima y el seguimiento de los procesos, desde la orden del laboratorio hasta el resultado del laboratorio, desde el ingreso hasta el egreso, desde el ingreso del personal hasta que se va a su casa. Todo el procedimiento, evaluarlo, hacer el mapa, el map journey, el seguimiento completo, nos da la posibilidad de empezar a levantar procesos y hacerlos más robustos, reforzarlos, para asegurarnos que las cosas mitigamos la posibilidad de que las cosas salgan mal, las disminuimos lo más posible, porque siempre hay elementos que se escapan. Hay una serie de cosas que suceden a veces que no tenemos control 100% de todas las cosas alrededor. Pero ojo, no tengo control de lo que pasa alrededor, pero puedo elegir cómo respondo con lo que pasa alrededor. Puedo elegir cómo reacciono con lo que pasa alrededor. Entonces también está esa parte, volvemos al tema del control emocional, etcétera, de cuando suceden las cosas de pronto, cuando se da una emergencia, cuando se da un problema, cómo yo reacciono va a depender ya, va a hacer que el equipo asuma meterse a resolver el problema más que alejarse. Porque si yo reacciono como un ogro, como una ogra, y me molesto, y pego gritos, y pego golpes a la mesa, y la gente le va a costar mucho acercarse cuando las llames. Y si las llamas y las sientas, todo el mundo va a estar así. Se van a ver entre ellos. Te van a escuchar. Y no van a querer decirte muchas cosas probablemente. Porque cuando explota un rollo, un conflicto, la reacción del líder va a definir el resto de las reacciones. Queremos que los equipos estén motivados. Bueno, ¿qué tan motivado estás tú como líder? Si la gente llega al trabajo y te ven en el pasillo y tú estás así, es difícil que la gente de pronto se sienta muy motivada. Que la gente diga, no, pero es que mira, la energía del lugar, mira, la primera cara que me encuentro cuando llego es mi jefe y mi jefe se está durmiendo y me ve con una cara así como de asco, te podrás imaginar, no me provoca volver. Estas son cosas que yo he escuchado en empresas, que yo he escuchado en hospitales. ¿Por qué? Porque el líder, hacerse consciente de sí mismo, hacer una autoobservación, verse al espejo y redefinir la manera en que necesita su gente verle y sentirse diferente,
esto puede cambiar la manera en que las relaciones, las interacciones con los equipos se dan, cómo se dan y cómo se dan los resultados en los momentos de problemas, cómo la gente responde y está presta a apoyarte como líder. Vamos a ir cerrando para tener un espacio de preguntas-respuestas. Los pasos para resolver problemas son, primero, reconocerlo. No puedo resolver algo que no me he dado cuenta que pasa. Para ello debo tener los procesos identificados, para ello debo tener un equipo de gente que me diga, que me informe. No podemos dispararle al portador de las malas noticias. Cuando llega alguien con un problema hay que escucharlo, es una oportunidad de resolver, de ponernos a prueba y poner a prueba al equipo. Y entonces escuchar qué está sucediendo, luego ir a investigar, obtener la mayor cantidad de información posible para entonces, fíjense, ir a investigar es observar el problema y entonces establecer posibles soluciones. Y luego ejecutar. Son pasos sencillos, no son cosas de otro mundo. Es decir, tengo la información de un problema, déjame irlo a observar, déjame ir al campo, déjame ir a hacer la experiencia del usuario, déjame corroborar que esto sea realmente así. Establecer todas las posibles soluciones, poner todas las opciones en la mesa, evaluar cuál es la mejor de todas, priorizar el problema y priorizar la solución. La ejecuto y vemos qué sucede. ¿Se resolvió a medias? Ok, algo se nos pasó por alto. ¿Se resolvió por completo? Genial. Y lo registro, porque no tenemos nosotros muchas veces la costumbre de hacer los registros. Si yo les pregunto, o pregunten a su equipo de trabajo, a alguien del equipo, si ustedes, todas sus mejores prácticas y cómo han resuelto situaciones, si ustedes las han escrito alguna vez, si han hecho su propio manual, y yo me pasó esto una vez, es decir, no es el manual de procedimientos ni es el manual de la descripción de cargos, no. Es escribir mi experiencia en este cargo. Eso es muy útil, primero porque yo voy repasando las cosas que he hecho y lo que me funciona, y lo tengo fresco, y lo que no, lo voy desechando. Y segundo, que si alguien viene en mi cargo, me ascendieron, pasé a otro departamento, mandaron a alguien a donde yo estaba. No hay nada más compasivo y no hay compañerismo mayor que darle mi experiencia. Aquí está todo lo que yo he hecho y cómo lo he manejado. Esa persona, su proceso de adaptación es más rápido, sufre menos aprendiendo a ver cómo se hacen las cosas. Es maravilloso que tú le transmitas la información lo más completa posible. La persona te lo va a agradecer. Es decir, ¿en serio que tú me estás dando? De verdad, porque no estamos acostumbrados, eso no lo hace nadie. Y la gente se sienta y tiene un manual de las experiencias que la otra persona que estaba antes que él, cómo manejaba las cosas. Y lo adapta luego a su estilo. Pero eso es invaluable. Pero no lo hacemos. Cada vez que resolvemos un problema hay que sentarnos a registrarlo. El problema sucedió, la información fue esta, los involucrados fueron estos, lo que sucedió fue esto, las opciones que se plantearon fueron estas, la ejecución cuando se resolvió fue esto, se resolvió de esta manera, esto funcionó, esto no, esto tampoco. Aunque sea como un esquema, no importa, un esquemita sencillo. Esa experiencia, registrar la experiencia de resolución de problemas es sumamente interesante y súper útil porque nos permite resolver más rápido cualquier situación parecida a la que tengo registrada porque voy rápidamente y veo. Y ojo, esto podemos tenerlo en el teléfono, en una carpeta. Podemos hacer esquemas, podemos pedirle a la inteligencia artificial la que tú quieras, a Microsoft Pilot, puedes pedírselo a Gemini puedes pedírselo a Gepetto, le dicen algunos, a ChatGPT, a cualquiera de estos modelos que mencionaba, puedes pedírsela a DeepSeek, puedes pedírsela a quien tú quieras. Dice, introduces los datos y le dice, actúa como un experto en resolución de conflictos y establece un esquema con este problema que se desarrolló de esta manera, con las opciones de que se hicieron de esta manera y las soluciones que se toman. Y le das toda el prompt, la entrada, mientras más completa y descriptiva es, te da mejor resultado. Y te hace el esquema, tú lo agarras y lo guardas en tu teléfono, en la tableta, en la computadora, en la nube. Y haces una carpeta allí de recursos gigantescos que eso no tiene precio. Pero hay que irnos acostumbrando a utilizar la tecnología para empezar a hacer cosas como estas que nos ahorran tiempo. No podemos satanizar la inteligencia artificial. Lo que necesitamos es aprender a usarla precisamente para poder sacarle todo el provecho posible y administrar
el pensamiento crítico y la inteligencia artificial. Hay que administrar eso porque sí estamos viendo que hay mucha gente que la empezó a usar y empezó a perder, se empezó a erosionar un área del cerebro. Lo hemos visto, neurociencias lo tiene claro, hay una cantidad de estudios ahorita que hay un área del cerebro donde está el pensamiento crítico que se va erosionando, va perdiendo neuronas, porque la gente dejó de pensar, que la inteligencia me lo haga todo, y tampoco se usa de esa manera. Pero usarla para esto, sumamente útil. Plantear diferentes escenarios y establecer diferentes protocolos. Crear modelos de conflicto y establecer módulos exclusivamente. Agarra este modelo y hazme un módulo de resolución de conflicto. Y voy a crear simuladores. Y empezar a crear simuladores de problemas de mi área de trabajo y ver cómo me lo resuelve la inteligencia artificial y comparar lo que yo haría y cómo pudiéramos resolverlo y buscar la mejor fusión entre ambas cosas. No, no, no. Miren, estamos viviendo una época extraordinaria que necesitamos abrazarla y decir qué bueno que estoy en esta época. Qué bueno que me toca en este momento aprender una serie del uso de una serie de herramientas que se están dando cada vez con mayor rapidez, que me puede permitir hacer las cosas diferentes. Trabajar, hacer más cosas de forma más inteligente, trabajando tal vez hasta menos y con menos esfuerzo, porque en esta época estamos entrando allí. Bueno, estamos hace rato, pero eso se está desarrollando. Entendiendo, ojo, que la IA tiene sus sesgos, porque son humanos quienes las están alimentando. El equipo de trabajo, que es uno de los que está en Dinamarca, en uno de los grandes servidores que está allá, que está prácticamente a orillas del mar, porque necesitan muchas toneladas de agua para mantenerse frío, allá hay una cantidad de gente que está haciendo procesos de simulaciones, etcétera, alimentando la información de la inteligencia artificial con los algoritmos para que todo lo que tú busques y todo lo que ha buscado la humanidad entera durante años en Google se transforme en una serie de códigos que permitan entonces dar respuestas con toda la información que ya está dentro del Internet. Es decir, estamos en una época que no nos imaginamos lo que está sucediendo. Y empezar a agarrar a nuestro cerebro y hacerlo pensar de forma digital es fascinante. Y utilizar toda la tecnología posible para hacer nuestro trabajo más fácil es inteligentísimo. Entonces, es inteligente usar la inteligencia artificial, hay que saberlo utilizar. Bueno, para eso están ustedes también acá en el diplomado, que definitivamente tienen a unas personas, bueno, van a tener clases con Toribio, tienen una cantidad aquí de profesores que tienen que sacarles provecho el máximo porque tienen informaciones sumamente interesantes que hay que aprovechar. Nos tienen que aprovechar. Miren, en el proceso precisamente de la adopción de inteligencia artificial, que ya de por sí es un problema cuando me enfrento a algo nuevo y que me está costando adaptarme, primero va a haber un choque, ¿sabes? Hay un choque, hay una resistencia importantísima. Trabajen, si ustedes tienen equipos de trabajo que les genera resistencia, porque depende también de las generaciones con las que estamos trabajando, las edades, diferentes edades con quienes trabajamos. Existe un choque inicial y hay que entrarles por el menor punto de menor resistencia. O sea, no se vayan de frente a obligar a la gente que tiene que saberse algo ya, porque no es tan sencillo, sobre todo en temas de adaptación, de cambios y modificación cognitiva a nivel de lo tecnológico. Va a haber incredulidad y eso tampoco funciona así. Tampoco es que es exagerado. Va a haber un proceso de que va a haber negación. Puede haber frustración porque de pronto empezaron a tratar de hacer algo y no lo lograron y empiezan a abandonar la idea de poder adoptar nuevas tecnologías porque de hecho les da rabia. Hay gente que le da rabia sentarse a hacer algo en la computadora porque sencillamente no le da. Y hay gente que la computadora está lenta, está lenta. Probablemente tú estás muy rápido en tu pensadera, o tu ansiedad te tiene pensando muy rápido y la velocidad de tu cerebro no está en la velocidad de la computadora. Entonces, a veces las percepciones de los tiempos y de cómo reacciona la tecnología es diferente en cada quien. Hay mucha gente que se va y dice, no, yo no me meto en esto. Y hay gente que sigue imprimiendo y utilizando tinta y papel. Es válido. Los documentos legales todavía en muchos países los tienen que tener en papel, en físico. Sin embargo, si nosotros tomáramos una universidad, un hospital, una escuela, y nosotros digitalizáramos todos los documentos, todos los papeles, no se imprime ni se usa tinta ni se usa hoja física. El dinero la gente no sabe la cantidad de dinero que se ahorra en tinta y papel, en carpetas y en archivos físicos. La cantidad de dinero que se ahorra, que se puede invertir en tantas otras cosas. La gente no tiene ni idea que estamos hablando de miles de miles de miles de dólares al año. Pero llegar al mundo, imaginarse un mundo donde toda la información está en digital,
donde tú puedes, ojo, firmar, porque no se trata de dejar de escribir. Hay gente que dice, es que a mí me preocupa que la gente deje de escribir. No, no, no. Yo mis historias clínicas, las historias con mis clientes de coaching y mis pacientes están en una tableta, pero una tableta en la que yo escribo a mano. Y yo voy escribiendo a mano y todo lo escribo en mis notas. Y yo estoy en una clase y estoy tomando notas, y estoy a mano. Es decir, hace poco tuve una cliente de coaching que trabaja en la Samsung, CLX, Latin CLX, y le di una planilla en tableta para que llenara y me dice, tenía siglos que no escribía, me dice a mano, porque todo es en computadora. Imagina, tenía mucho tiempo, me decía la mujer. Mi letra debe salir horrible. Ya va, no podemos dejar de escribir, pero digitalmente se puede hacer. Entonces, la adopción de tecnologías no significa que nosotros soltemos capacidades y habilidades que necesitamos mantener. Puede haber depresión, hay gente que se confunde mucho con estos procesos de nuevas adopciones tecnológicas y se deprimen. Esto genera conflictos también, y ya hemos visto un poco cómo podemos manejarlo. Puede haber hostilidad, tratar de volver a esquemas antiguos. Cuando se digitalizan las historias médicas en un sistema hospitalario es muy rudo, sobre todo a ciertos niveles de edades. Muchos de los médicos, los que son jefes de servicio, los que tienen mucha experiencia y tienen se han ganado su título y se han ganado su nombre dentro del hospital o de la clínica, cuando se hacen digitalizaciones es muy rudo lidiar con alguien que te va a decir, yo eso no lo hago así. Yo no sé utilizar esa pantalla ahí en el centro clínico, ahí en donde está el punto de enfermeras, eso de sentarme allí a tener que meter, y yo no sé de eso. Y es difícil a veces tener que ir llevándolos al terreno de que, bueno, les toca, porque es que el mundo se digitalizó. Entonces es un proceso en los centros de salud donde yo traigo a colación esto porque es parte de los problemas que nosotros vamos a estar enfrentando continuamente con el equipo de trabajo, de acuerdo a las edades con las que trabajamos, a las generaciones, que en la medida que vamos digitalizando los procesos, vamos encontrando lo que a la gente le va a costar. Muchas personas que le va a costar. Y que va a decir, no, yo me quedo con mi antigua historia, sí, pero de pronto están ocupando demasiado espacio, de pronto hay un hospital que tiene más de 100 años y tiene unos archivos gigantescos, que si todo eso se digitaliza, si se escanea y se digitaliza, el espacio que se gana, es un tema fascinante, yo hablo mucho. La, Luego viene la aceptación y dice, ok, vamos a experimentar a ver cómo me va. Con una buena guía, la gente tiene un buen resultado, alguien que la apoye, y cuando empieza a agarrar más seguridad y empieza a trabajar con nuevas situaciones, nuevas tecnologías y se da cuenta que funciona, ya la adopción empieza a ser más natural y logra tener una integración, una nueva manera de hacer, de ser con las cosas, con lo que está sucediendo a nivel de tecnología. Entonces, esto es natural, por favor, si ustedes ven esta dinámica que se está dando, donde viene entonces la negación, el choque, la negación y todo esto que está sucediendo, por favor no los critiquen. Las personas, hay gente que le cuesta adoptar nuevas tecnologías, les cuesta adoptar lo que está sucediendo con inteligencia artificial. Entonces, pues vamos allí con calma y los vamos guiando. Ajá, Jonathan, Ahora cuéntame. sí puedo hablar. Sí, bienvenido. ¿Qué tal? La verdad, lo que dice es cierto. Hay personas que se retienen a no tomar el siguiente paso con respecto a este nuevo tipo de tecnologías. Y puedo entender el porqué. Cada vez que se da un salto hasta cierta forma, llegamos a perder cierto tipo de habilidades o cierto tipo de rutinas que realmente complementan a uno. Ok. Bueno, como iba comentando, el salto a la IA es bastante complejo, principalmente por la manera en la que lo vayas a implementar. Siempre es importante hacerle un hincapié a la persona que no está siendo reemplazado de ninguna manera, que es la mayor preocupación para muchas personas. Sí. Lo más idóneo para este tipo de casos viene siendo el de instruirle a la persona que solamente porque se estén implementando este tipo de herramientas no signifique de que van a estar pensando por él,
lo más idóneo vendría siendo enseñarle cómo puede utilizarlo. Que de hecho varios estudios han señalado que en el ámbito estudiantil, el uso de ChatGPT para realizar trabajos o buscar respuestas los ha hecho como intelectualmente deficientes hasta cierto punto. Pero aquellos que lo han utilizado para retroalimentarse, hacer parciales, exámenes, pruebas, preguntas, cosas de esa índole, sí han tenido un aumento en su intelecto. Entonces, queda comprender esto. Cuando uno se acerca a una persona hay que tomar en cuenta varios factores. Primero, la edad. Segundo, su circunstancia, si está en las mejores o en las más difíciles. Tercero, la manera en la que reacciona, si es alguien a quien ya conoces o es alguien que te falta conocerlo, pues tomar en cuenta esos tres factores ya te da una idea de Claro, cómo presentarle el proyecto, o bueno, en este caso, el uso de una inteligencia artificial para su área laboral. Las principales herramientas para hacer este cambio de parecer sobre la persona recae en demostrarle el tipo de usos que le puede dar. Si es un estudiante, mira, aquí puedes hacer parciales. No se trata tanto de que te haga la tarea por ti, sino como para agilizar el proceso o buscar lo que te hace falta, incluso hasta resúmenes. Luego de haber leído un libro, puedo pedirle un resumen a Notebook LM y me da un resumen de las cosas que quiero en específico. Que lo bueno de esa inteligencia artificial es que te da resúmenes e información directamente de las fuentes que le das. Entonces, también está eso, demostrarle el tipo de claro. inteligencias artificiales que hay y mostrarle de acuerdo a un área en su vida que le hace falta como un complemento, ya sean finanzas, incluso Claro, hasta en búsqueda de totalmente. noticias, porque también se puede utilizar la inteligencia artificial para ir recolectando información de distintos noticieros. O sea, puedes preguntarle qué ha pasado el mes pasado y perfectamente te puede dar unas descripciones a lo largo. Claro. Y bueno, ya el resto es recordarle siempre, es una herramienta. No dejes que la herramienta te use a ti, tú usas la herramienta, así que siempre mantente pendiente haciendo preguntas sobre la información que te da, porque sigue siendo el Internet. Del Internet uno puede sacar uno y un Sí. millón de cosas. Depende, y también, disculpa Jonathan, y bueno, ya el tiempo se nos fue, pero depende también, uno de los factores que tú comentabas, hay que añadirle el acceso a Internet. De pronto no todo el mundo lo tiene en casa con facilidad, y por otro lado está el que sí hay, esto va a sonar feo, pero sí reemplaza, la IA va a estar reemplazando a personas en el trabajo. Obviamente nuestros equipos de trabajo, lo que estén haciendo, no los va a reemplazar la inteligencia artificial en este momento. Pero en el mundo ya está habiendo reemplazos y va a seguir sucediendo que incluso a nivel de salud van a haber reemplazos de robótica por personal. Entonces, todos estos factores son importantes, Jonathan, como lo mencionas, y totalmente así, como lo estás mencionando, todas estas cosas hay que explorarlas con las personas, que no salgan corriendo, que tampoco los traumemos, en función de que se acerquen con curiosidad más que con reticencia o más que con miedo. Y la idea es crear la curiosidad a través de todas las bondades que podemos nosotros obtener, porque incluso, ya para cerrar, no me voy a extender en inteligencia artificial porque en el diplomado van a tener muchas personas que saben más que yo. Esto es sobre una lámina de cuidado con cómo nosotros introducimos en nuestros equipos de trabajo que no genere un conflicto este tipo de temas, pero con todas esas recomendaciones, Jonathan, que has dado, pero es importante el tener muy claro que incluso lo simpático de la IA es que tú puedes preguntarle cómo usarla. Es decir, ella te va a decir cómo se usa a sí misma. Entonces, hay muchas formas que nosotros podemos lograr acercarnos a la tecnología hoy en día, y no solamente la inteligencia artificial. Hay personas que necesitan acercarse a la tecnología, a usarla, las ventajas que nos ofrece. Y por supuesto,
algo que yo les dejo como reflexión de Alice Walker, que es mira de cerca el presente que estás construyendo, porque tiene que parecerse al futuro con el que sueñas. En las organizaciones de salud es lo mismo. Mira de cerca el presente en el que están trabajando y lo que están haciendo por la organización, porque se tiene que parecer al futuro que tú quieres de esa organización. Entonces, vamos a seguir igual conectados, abramos la conversación. Tienen este material, lo van a tener en la plataforma, hay un foro en la plataforma, en su espacio de trabajo y de estudios. Y está aquí mi correo, está mi Instagram, pueden mandar por allí mensajes, hacer preguntas. Vamos a mantenernos en contacto porque la idea es que esto podamos abrir la conversación y continuarla. Nosotros vamos a estar viendo los jueves, tal vez 1 hora y después tengo, no sé, de hecho, Toribio, si contigo, doctor, comparto en algún momento uno de los jueves. Sí, claro que Pero sí. sí, nos vamos a estar viendo y vamos a estar de aquí a que terminemos todo el proceso de aprendizaje. Yo los invito a interactuar, a preguntar, a fastidiar, a escribir, porque es la manera en que podamos realmente abrir conversaciones que sean productivas para mayor conocimiento. Gracias por calarse mi voz durante 2 horas, hablé mucho y que tengan una feliz noche.